Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. A diferencia de otros programas, hoy os dejo con Pablo Garayzar. Bueno, pues hoy tenemos un programa un poco especial porque Adrián solamente va a poder estar al principio y al final del programa, no en medio. Y además tenemos un invitado de excepción, José Antonio Calvo, que nos va a contar sus impresiones. Nos trae un tema bastante calentito que dio mucho juego en el canal de Telegram de Laboratorio de Juegos. Entonces, bueno, sin más dilación, cuéntanos un poco cómo lo ves. Bueno, pues nada, muchas gracias por invitarme, encantado de estar con vosotros. Y, a ver, este asunto a mí me pareció especialmente interesante cuando cuando vi la conferencia de este autor, que no recuerdo exactamente la formación que tiene. Ahora tú, yo creo que me la sabes recordar. Como un acercamiento y como en cierto modo una metáfora, cómo podemos percibir como diseñadores, pero sobre todo como jugadores, el azar, la aleatoriedad que puede haber en un juego. Si tenemos en cuenta que en un juego siempre debería existir pues un cierto grado de incertidumbre, ¿no? Que es lo que suele dar gracia a los juegos, ¿no? Que no sepas exactamente lo que va a suceder y que un tipo de incertidumbre es la que se deriva de un proceso aleatorio, ¿no? ¿Cómo percibimos los jugadores esa aleatoriedad, esa incertidumbre respecto a lo que va a suceder? ¿La percibimos como algo muy incontrolable? ¿Lo percibimos como algo que puedes predecir parcialmente? Y yo creo que eso es lo que pretende este tipo, Geoff Engelstein, seguro que lo estoy pronunciando de la manera más horrible posible, y lo que pretende es intentar que percibamos, que entendamos cómo pueden los jugadores anticipar lo que va a suceder y por tanto qué conductas pueden llegar a tener, o qué preferencias o qué motivaciones pueden tener por unos juegos o por otros, si perciben que la aleatoriedad es más o menos controlable, si pueden predecir más o menos lo que va a suceder o no. Yo creo, por lo menos yo he entendido que es un poco el objetivo que creo que tiene esta ponencia. No sé qué opinas tú con esto, Pablo. Pues lo veo bastante parecido. Geoff Engelstein es un profesor de diseño de juegos en la Universidad de Nueva York, creo que es, y su formación no es psicológica, su formación es un egresado del MIT en física, ingeniería eléctrica, creo, pero siempre le ha gustado todos los aspectos que tienen que ver con la jugabilidad, con el juego. Bueno, de hecho tiene un podcast súper conocido que es Ludology. Lo empezó él y grabó, no sé si 200 o 300 programas antes de ceder el testigo, porque ya era mucho. Pero bueno, de vez en cuando rescata algunos de los programas que tenían en Ludology, y casi todos tienen que ver con las matemáticas, pero también con la visión que tiene la gente que juega de las matemáticas subyacentes al juego, ¿no? Y eso es un poco de lo que va la charla que nos has traído y bueno, como bien has resumido, no es solamente matemáticas o física, sino también psicología. Sí que es verdad que la charla que da en el GDG es igual un poco demasiado divulgativa, y hay algunas partes que tienen un trazo muy grueso y que, bueno, pues si hay gente que domina de matemáticas o de psicología, pues ve que el resumen es demasiado resumido y que incluso hay cuestiones que son discutibles o que no están del todo bien definidas o atinadas, pero la propuesta que trae con una visión desde el punto de vista de alguien que va a crear un juego, creo que sí que es verdaderamente interesante. No sé si coincides con esto y sí, bueno, sí. Si nos puedes contar un poco de qué va. Coincido plenamente porque creo que el acercamiento que él pretende hacer es interpretar un poco, que a lo mejor estamos sobreinterpretando, ¿no? Pero es precisamente que tengamos en mente, como jugadores y como diseñadores, qué es lo que puede suceder en el juego, porque eso te va a permitir tomar unas decisiones u otras, tanto como jugador como diseñador. Él, uno de los conceptos que deja claro es que en el juego es esencial que haya un cierto grado de incertidumbre. Y, si yo no lo entiendo mal, habla de 4 fuentes de incertidumbre: de la información oculta,
de la incertidumbre que genera cómo desarrollas tus habilidades, el skill performance que define él, la incertidumbre que proviene de los oponentes, es decir, cuando tú estás jugando contra varios jugadores, no puedes saber, puedes tener una idea, ¿no?, de cómo se van a comportar, pero precisamente si hay algo escurridizo y difícil de modelizar, es ciertas conductas humanas. Puedes modelizarlas hasta cierto punto, puedes anticipar, pues bueno, de una manera grosera cómo crees que se pueden comportar las personas, pero al 100% es muy difícil, ¿no?, anticipar cómo se va a comportar alguien, si se va a sentir traicionado, si te va a apoyar en una decisión, y por tanto eso pues genera incertidumbre, no lo puedes controlar, no tienes una información perfecta, no puedes saber exactamente qué va a suceder. Y por último, de la aleatoriedad, ¿no? Cuando todos estos elementos, la información oculta, las habilidades, el comportamiento de los otros jugadores y la aleatoriedad son las fuentes de incertidumbre, y unas y otras precisamente lo que nos permiten es que tengas que tenerlas en cuenta y anticiparlas para las decisiones que vas a tomar. Si hay algo que caracteriza al juego es que los retos que te plantean tú intentas resolverlos, y esto es lo que te engancha, ¿no? Cuando tú te enganchas a un juego suele ser por a ver si consigo hacer esto. Estás jugando Agrícola, pues estás viendo cómo consigues tus recursos para ver si vas generando una granja, ¿no? Y vas teniendo pequeños objetivos durante la partida. O si estás jugando un juego de conquista, pues te vas planteando pequeñas exploraciones, ¿no? En resumen, vas teniendo un plan. Y cómo se va resolviendo eso, y que se resuelva, si puede ser de manera positiva, es lo que te da pues cierta motivación, ¿no? La aleatoriedad es una de esas fuentes de incertidumbre, y es lo que pretende es, pues eso, un poco analizarla y cómo puede afectar que la percibamos de una u otra manera. Fíjate que una cosa muy importante es que quizá no se mete tanto en si la aleatoriedad desde un punto de vista matemático es así o no, que sería bastante discutible, y gente mucho más inteligente que nosotros, porque al menos que yo, y muy conocedora de la matemática, lo pone muy en duda que el modelo sea ni siquiera medianamente aceptable, ¿no? Sin embargo, aunque el modelo matemático, desde un punto de vista de la matemática formal, sea poco aceptable, desde un punto de vista de cómo percibimos los jugadores la aleatoriedad, en mi opinión, es bastante interesante estudiarlo. Antes de meternos en eso, en los ruidos, en la manera en la que se puede distribuir, una manera de clasificar la percepción de la percepción de la aleatoriedad, él habla de dos conceptos, de un concepto propio, mejor dicho, dividido en dos, que es la aleatoriedad de salida y la aleatoriedad de entrada. Es decir, cuando tenemos mecánicas que son aleatorias, cómo esa aleatoriedad se genera de una manera de entrada, vaya, en el que, pues, por ejemplo, tiras unos dados, hay un resultado y a partir de ahí tomas decisiones. O una aleatoriedad de salida en la que tomas decisiones y para resolver realmente lo que ha sucedido, tiras unos dados para ver qué es lo que sucede. Vamos a hablar muy posiblemente de dados, o yo voy a caer en el error de quizá hablar de dados recurrentemente porque es el elemento de azar que más me viene a la cabeza, pero podrían ser cartas, pirindolos o, en fin, torres de cubos, piezas en bolsas o distintos elementos de aleatoriedad. No sé, Pablo, si a ti se te ocurre algún ejemplo de aleatoriedad, pues por ejemplo de salida, ¿no? De tomar una decisión y después resolverlo de alguna manera aleatoria. Sí, bueno, de aleatoriedad de entrada hemos hablado bastante de la disposición de los setas con información imperfecta, es decir, cuando tú, por ejemplo, diseñas un mapa o una mazmorra con un montón de losetas que están dadas la vuelta y no sabes qué es lo que te va a aparecer, realmente el resultado de esa aleatoriedad ya está predefinido de entrada, o sea, desde el principio, pero tú lo vas a ir desvelando conforme va avanzando la partida. Y eso pues tiene unas implicaciones en el diseño de tu estrategia de juego muy diferentes a las que comentabas de que, por ejemplo, un combate se resuelva con una tirada de dados, ¿no? Hay un tipo de rol que es muy de aleatoriedad de salida, de decir, bueno, pues estoy a 3 casillas del malo, voy a utilizar un arma de distancia, tengo además el anillo del poder y no sé qué, sumo 27... Tiro los dados y en teoría todo está a mi favor para dar en el blanco y ganar pues no sé qué tesoro, y resulta que los dados a veces son muy puñeteros y haces unas pifias de la leche
y nada, te lo comes con patatas. Ese tipo de sensación pues es bastante frustrante para un determinado tipo de gente, pero también genera muchos momentos épicos, ¿no? Entonces, bueno, pues a la gente más tendente a los Ameritrash, esta aleatoriedad de salida le parece hasta bien, porque genera momentos bastante memorables, pero a la gente que le gusta pues más bien hacer un cálculo de probabilidades y saber pues cuál es una buena decisión, cuál es una mala decisión, etcétera, esta aleatoriedad de salida la ve como algo problemático y algo incluso que habría que evitar desde el punto de vista de diseño. No sé si lo ves parecido. Sí, a ver, el ejemplo del rol yo creo que es el más arquetípico. Tú tomas una decisión, voy a intentar hacer esto, mi personaje intenta hacer esto, intenta deducir, intenta encontrar libros, intenta atacar. Y ahora la manera en la que lo vamos a resolver es mediante un sistema aleatorio que normalmente suele ser tirar dados, ¿no? Y en los juegos de rol, pues esta cuestión de tener además dados irregulares, de lo que suele ser tradicional, de un dado de 6, tener un dado de 8, de 12, etcétera, pues yo creo que tiene también su elemento un poco estético que todavía más llamativo. Y eso es lo que termina de resolver la situación. Es el ejemplo, yo creo que más característico de aleatoriedad de salida. Pero resolver una batalla en un juego de conflicto, Twilight Imperium 3, Rune Wars, yo qué sé, en el que tiras dados, o en Rune Wars, por ejemplo, va con cartas. Sacas unas cartas y ves si tus fulanos han impactado o no han impactado, ¿no? Tú has tomado una decisión y después el resultado de esa decisión se decide de manera aleatoria. Al revés, pues por ejemplo, a ver cuál podríamos tener. A mí se me ocurre Troyes. Troyes es un juego en el que tú tiras dados y esos dados se distribuyen, ¿no?, por el tablero. Y ahora, sabiendo qué resultados qué hay disponible gracias a esos dados, ahora tomas las decisiones de qué activas y qué no activas. Una de las cuestiones que él propone o que él describe es que por lo general, y remarco por lo general, parece que los jugadores tienen una mayor sensación de control cuando la aleatoriedad es de entrada. Es decir, cuando el azar ha generado una situación y luego ya tú tomas decisiones. El póker a lo mejor también sería un ejemplo, ¿no? En el póker, el Texas Hold'em, se llama así, ¿no? El sistema de juego en el que se van desvelando cartas, entonces tú ya tienes una información de lo que ha sucedido por azar, y ahora haces un cálculo probabilístico y haces una estimación de qué puede suceder y a partir de ahí juegas de verdad, tomas decisiones, apuestas, no apuestas, apretas, haces el paripé, faroleas. Has tomado una decisión después de que el azar ha actuado, y eso da una mayor sensación de agencia, de control, de que las decisiones han sido tuyas, de que no has estado en manos del azar. Mientras que lo contrario, la aleatoriedad de salida es como que te deja, pues eso, en manos de la diosa fortuna. Tú has tomado una decisión, pero luego el resultado final lo toman unos dados o un elemento aleatorio. Depende de qué tipo de jugador seas o para qué tipo de partida quieras disfrutar, pues posiblemente unos tipos de aleatoriedad u otra pueden ser más o menos deseables, ¿no? Y a lo mejor tú tienes partidas en las que, oye, mira, hoy quiero algo en lo que efectivamente me pongo en manos de los dados porque esa épica también me gusta. Al que le interese esto, voy a dar una referencia que yo creo que es de utilidad. En la BSK, que estábamos debatiendo sobre esto, en uno de los hilos, yo creo que no debería ser difícil encontrarlo, aleatoriedad en los juegos de mesa o algo similar, hay un compi, Hollyhook, que ha hecho una defensa excelsa de la aleatoriedad de salida, precisamente haciendo una crítica que nos están convenciendo de que la aleatoriedad buena es la de entrada. Y él hace una defensa de que a veces dejarte en los juegos de mesa, dejarte llevar en parte por la aleatoriedad y que te fuerces a tener un cierto control de las probabilidades es algo muy positivo, ¿no? Pues bueno, como referencia, porque es de las defensas más no sé, más ilustradas que yo he leído sobre la defensa de la aleatoriedad de salida, con lo denostada que está en la actualidad, ¿no? Sí, bueno, aquí también es mucho cuestión de gustos, ¿no? Yo, por ejemplo, no me gustan mucho los juegos que se pasan de tiempo. Para mí, a partir de 45 minutos ya es mucho. Y entonces, bueno, si quiero que un juego se resuelva antes, normalmente tengo que tirar de decisiones más tácticas que estratégicas, de analizar situaciones y
que la gente que juega pues reaccione más que plantee una estrategia a 12 turnos vista. Y entonces ahí pues la aleatoriedad de salida me viene bastante bien, ¿no? Cuando vamos a diseñar, por ejemplo, un party, pues la aleatoriedad de entrada es casi una invitación a que no haya fiesta. Porque ya la gente se pone a sobreanalizar, entra el análisis parálisis y dices, bueno, a ver, esto es un juego que tiene que durar 10 minutos, no intentes optimizarlo, déjate llevar por el juego, ¿no? Y ese decidir que durante 10, 15, 20 minutos vamos a dejarnos llevar por lo que pase, incluso vamos a forzarnos a hacer cosas que no teníamos planeado y ver un poco cómo conseguimos solventar la papeleta, pues es algo que sí que trae la aleatoriedad de salida y que, bueno, si bien no tienes toda la agencia que podrías tener, pues también hay veces que lo que te apetece es un poco de eso, ¿no? De fiesta y no estar en el Excel continuo que nos proponen pues muchos juegos que intentan reducir la aleatoriedad al máximo o incluso, pues... yo qué sé, hay gente que cuenta cartas, hay gente que convierte, pues como tú decías, el Texas Hold'em es un ejemplo, ¿no? de esto y salen incluso las probabilidades de que gane una mano u otra sobreimpresas en el póker televisado. Pero bueno, tenemos casos también como el del 21 Blackjack, de gente que cuenta cartas directamente. Y en casinos donde no se utilizan 3 barajas y máquinas de mezclado, pues se puede reventar incluso la banca, ¿no? Entonces, la aleatoriedad de entrada nos acerca también a algo que puede ser peligroso en el diseño de juegos de mesa, que es lo que yo llamo totalmente inventado, el síndrome del 3 en raya, ¿no? De que el juego esté resuelto. Entonces... puede que inicialmente el juego no esté resuelto, pero llegas a un medio juego donde ya esa aleatoriedad de entrada se ha secado, como quien dice. Han salido todas las cartas buenas y ya sabes que solamente quedan malas. Y entonces te quedan turnos basura al final, que es algo que también tenemos que evitar, ¿no? Y eso, la aleatoriedad de salida, pues te lo resuelve siempre, porque cada evento aleatorio que sucede a posteriori, pues es una pizca de sal o de pimienta que añadimos al diseño, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en el capítulo que dedicamos a esto, en el programa que dedicamos a esto, hicimos un poco de campaña a favor de la aleatoriedad de entrada, porque no se vayan los diseños a cosas muy locas, pero también te compro la parte de que la aleatoriedad de salida tiene su aquel, es decir, soy un ambivalente, un equidistante, un posmoderno. Hay un argumento que a mí sí que me parece también relativamente convincente, que es que al final los juegos, en cierto modo, y esto claro es muy discutible, esto no nos vamos a parar demasiado, pero creo que merece la pena un pequeño guiño. Los juegos son al final juegos, no son competición, no son deporte por lo general. Repito que esto tiene muchas aristas, ¿no? Tú cuando te sientas delante de una mesa, si eres tan bueno que sabes que vas a dominar el juego, si tus habilidades, tu pericia, tu maestría con el juego hace que vayas a arrasar al resto, pues hombre, divertido, es competitivo, como puede ser un deporte y tiene también su parte placentera, ¿no? Pero estamos, yo creo que hablando de dos cosas distintas. En el juego debería haber cierta incertidumbre. Por eso, el hecho de que haya un elemento de azar después de que tomes las decisiones, digamos que no sé si democratizar es la palabra, pero digamos que posibilita y genera opciones a todos los jugadores menos dependientes, o de una manera menos dependiente de sus habilidades, de su pericia con el juego, de su maestría o de su conocimiento previo. Y eso, hombre, pues suele ser algo que percibes de una manera un poco más... pues horizontal, ¿no? Esto de sentarte a la mesa, sabes que te van a meter una paliza. Hombre, si yo sé que este juega mejor que yo, a Twilight Imperium 4, vuelvo a poner este ejemplo, pero hombre, al final yo sé que puedo invocar a la épica y que al final mi ejército con el suyo en una buena tirada pues pueda tener la suerte de que me salga bien. Pues hombre, tienes una expectativa de, oye, a lo mejor tengo con esto una posibilidad, ¿no? Bueno, pues se hace un poco de defensa de esto. Y si quieres, pues nos metemos ya en la madre del cordero de todo esto, que es la de los colores. Esto era un aperitivo, la cuestión de la entrada y de salida, pero la parte central, yo creo que de la ponencia que él hace,
es la de la percepción de la aleatoriedad. Y en esto te voy a pedir que me eches una mano, porque hay varios conceptos que tienen que ver con, pues con la propia matemática de la probabilidad, etcétera, que para mí son realmente escurridizos. Si quieres nos metemos con ello y empezamos con uno de los ruidos o querrías presentarlo de alguna otra manera. Yo aquí quiero hacer una aclaración que considero que es importante cuando vamos a hablar de los colores de los ruidos que trae Geoff Eggleston al diseño de juegos, que primero me parece bastante audaz traer este tipo de cosas al diseño, y creo que ayuda a dotarnos de un vocabulario que, si bien no es exacto a nivel de escuadra, cartabón y bisturí, pero sí que nos ayuda a situarnos en el mapa. Y bueno, pues ya sabemos que el mapa no es el territorio, pero que nos da pistas, ¿no? Y entonces, bueno, le alabo la audacia. Y luego también me gustaría aclarar que cuando hablamos de ruido no estamos hablando de aleatoriedad. El ruido necesita aleatoriedad, pero la aleatoriedad no es el ruido. Es decir, es como si tú para... yo qué sé, echar una carrera de coches necesitas un motor, y un determinado motor pues te permitirá ser bueno en una determinada carrera, y otro determinado motor pues te permitirá ser mejor en otra, pero eso no está hablando para nada de cómo es el circuito o cómo es tu conducción ni nada por el estilo. Es decir, son niveles de análisis diferentes y niveles de implicación diferentes. Cuando vayamos a hablar de los colores del ruido, realmente el ruido blanco, el ruido marrón, el ruido rosa y todos los ruidos que vamos a mencionar se pueden generar con cualquier función de probabilidad que te pueda dar cualquier elemento o fenómeno estocástico. Es decir, cuando usamos dados, cuando usamos mazos de cartas, cuando usamos losetas, cuando usamos, yo qué sé, la frecuencia electromagnética que se captura desde un radiotelescopio, cualquier fuente de aleatoriedad pues tiene su función de probabilidad, y eso no tiene nada que ver con el ruido que puede generar como tal. O sea, es un nivel de análisis que es diferente. Por un lado está esa función aleatoria o pseudoaleatoria en función de qué estemos utilizando para generarlo, y por otro lado está qué es lo que vamos a hacer con esa función de probabilidad o ese suceso estocástico, esa función random que nos proporciona pues un elemento físico, típicamente pues en el diseño de juegos de mesa, pues dados, mazos de cartas, losetas, bolsas o todas las que has mencionado antes, ¿no? Entonces, esto es importante porque a veces llega la gente y dice, no, es que todo esto de los ruidos se lo ha inventado Geoff Eggleston y pues es una fumada, es una chorrada, no tiene ningún sentido. Bueno, lo primero, se le nota que Eggleston es físico y que, bueno, que sabe de radiofrecuencia y que sabe de tratamiento de señales, de procesamiento de señales, y estos ruidos se utilizan muchísimo en el tratamiento de señales, ya sean acústicas o electromagnéticas. Y no es algo que se haya inventado él, es algo que en física se lleva usando pues desde, supongo que Shannon y Nyquist hace casi un siglo, ¿no? Entonces es importante que esto no es una cosa que tiene que ver con, por ejemplo, la psicología del color, que los colores cálidos nos generan no sé qué, o los colores... No es solamente percepción, esto es un análisis físico de pues las frecuencias que se dan a lo largo del tiempo. Es decir, una función de aleatoriedad como pueda ser un dado nos da un valor y tiene una distribución de probabilidad X, pues plana. Pues si es un dado un D6, pues todos los sucesos son equiprobables. Pero el ruido no es exactamente una función de probabilidad, es cómo se utiliza un suceso estocástico a lo largo del tiempo para producir una señal electromagnética o una onda, ¿vale? Que puede ser electromagnética, puede ser acústica, puede ser visual, puede ser de muchas formas, ¿no? Entonces, este preludio a la discusión es porque me gustaría aclarar eso, que este nivel de análisis que trae Eggleston a los juegos de mesa, y que es un pequeño salto de doble tirabuzón carpado el que hace de traer de la física
al diseño de juegos estos colores del ruido no están en contraposición con el rigor de la definición de estos colores de ruido que llevan mucho tiempo definidos en física, y los ruidos en física no son una traducción literal de las funciones de probabilidad o las distribuciones de probabilidad de las funciones matemáticas, ¿vale? Claro, esto último es muy importante porque es lo que yo creo que puede llegar a confundir o incluso a enervar a algunos eruditos de la matemática formal y que digan, oye, es que esto no es exactamente así. A eso es a lo que me refería con que, por lo menos como yo lo entiendo, él utiliza como metáfora todo este modelo, al final, toda esta clasificación. Y como metáfora, claro, puede ser muy discutible si lo tomamos de una manera muy literal, ¿no? Y muy rigurosa. Otra cosa, además de este disclaimer y esta advertencia a que se tome con cautela, sobre todo los términos, y si uno ve la conferencia, hay algunos conceptos, luego a lo mejor los mencionamos, que son no discutibles, es ser muy diplomático. Porque, por ejemplo, el uso de correlación es cierto que no lo utiliza de una manera muy rigurosa y, claro, uno escucha según qué cuestiones y a veces que, claro, es muy tentador pues empezar a pensar que si eso es erróneo, pues que el resto del modelo también es erróneo, ¿no? Entonces, bueno, yo intentaría aplicar un principio de caridad, de darle un poquito de margen. Y luego otra cosa, has repetido 3 veces el concepto estocástico y ya estás con las palabrotas. Pablo, estocástico en contrapuesto a determinista, explícalo un momentín y así no volvemos loco a la audiencia que son de estos términos un poco escurridizos. Estocástico en contraposición, entiendo, que a determinista, ¿no? Sí, eso es. O sea, cuando tú algo no sabes cómo va a ser, cuando es aleatorio, pues podemos hablar de un suceso estocástico. Realmente no es 100% así, porque si conoces la distribución de probabilidad, sí que puedes conocer qué cosas son más probables y menos probables. Pero estocástico es básicamente un suceso incierto, que todavía no sabes qué es lo que va a ocurrir. Por otro lado, un suceso determinista, pues sabes que va a suceder sí o sí. Entonces, estocástico tiene que ver con la incertidumbre, que a veces esa incertidumbre no es total. Es decir, cuando tú, por ejemplo, tiras 20 dados, y dices, venga, si saco más de un 21, pues me voy de fiesta. Tienes una probabilidad muy, muy, muy baja de no salir de fiesta, porque tendrían que salir todos los dados a 1, esos 20 dados a 1, para que no salgas, ¿no? Entonces, bueno, en función de cuál es tu distribución de probabilidad, pues a partir de los elementos de azar que estés utilizando, pues habrá sucesos que serán más probables y menos probables. Pero nunca sabes a ciencia cierta si vas a caer en el 99.9% o en ese 0,1% que has dejado por ahí. Si dices, voy a tirar 20 dados y si saco entre todos un 10 o más, salgo, eso ya no es un suceso estocástico, eso es un suceso determinista. Sabes seguro que vas a salir. Y lo mismo, si tiras 20 dados y dices, si saco 200 puntos o más, dejo salir a mi hijo, pues está claro que no va a salir, porque si son dados normales de 6, es imposible sacar 200 puntos entre todos, ¿no? Entonces, pues con estocástico estoy hablando sobre todo de incertidumbre. Claro. Es posible que en la exposición me centre un poco más en la percepción, en cómo lo percibimos o cómo yo entiendo que lo puede percibir el ser humano, el jugador, de una manera intuitiva, no a la matemática formal, a la probabilidad formal, que posiblemente pues estos modelos pues puedan, repito, ser como muy discutibles. Bueno, nos vamos a poner con ejemplos ya, que yo creo que es más fácil de entender. Primero habla de un concepto que es el ruido blanco, ¿no? En el ruido blanco, hasta donde yo he llegado a entender, pues lo toma como metáfora de que en el ruido blanco se contienen todas las frecuencias, igual que pasa en la luz, ¿no? En el espectro, el color blanco incluye todos los colores simultáneamente. Entonces es una metáfora que pretende decir que no se puede predecir nada, que no hay ningún control sobre lo que va a suceder, que hay una aleatoriedad completa y por tanto tienes una baja o ninguna información de lo que puede suceder en el próximo turno.
utiliza aquí un concepto que casi lo vamos a evitar, que es que no hay ninguna correlación. En este caso yo creo que sí que sería válido decir que no existe ninguna correlación, pero como después utiliza el término de nuevo y lo utiliza de una manera bastante discutible, creo que vamos a evitarlo, de hecho, porque ahí es uno de los elementos, yo creo que, en fin, mete patina ruido. un poco. Sí, patina, pues irónicamente mete ruido y nos despista, y ahí, como seamos un poquito rigurosos, pues ya te quedas anclado ahí, ya te quedas como, joder, pero es que está utilizando mal correlación, y ya es como el resto como para estar bien, con este error muy serio, ¿no? Entonces, vamos a olvidarnos de que no existe correlación como tal y vamos a dejarlo de una manera mucho más rudimentaria para entenderlo, en el que ese ruido blanco, si yo no lo entiendo mal, repito, como yo lo entiendo, lo que pretende es ejemplificar las situaciones en las que la aleatoriedad es prácticamente imposible anticiparlo. Como están todas las posibilidades, contiene todas las frecuencias, contiene todas las opciones, por tanto no puedes predecir nada. Es pues una situación estocástica, digamos, por definición, ¿no? Así es como yo lo he entendido. Yo creo que se entiende bastante bien, por ejemplo, si pensamos en el juego Rescate, el que es de un incendio. No sé si lo conoces. Sí. Tiene un par de dados, un dado rojo y un dado negro, creo que son. Y uno me parece que es un D6 y otro me parece que es un D8. Se tiran los dos dados y el inicio del fuego puede aparecer en cualquier casilla de todo el tablero. Porque no hay una mecánica que diga, hay un foco de fuego que se va moviendo un poco hacia la izquierda, otro poco hacia la derecha, otro poco hacia arriba, otro poco hacia abajo. No, puede aparecer. El edificio entero está en llamas, entonces dentro de un edificio, muchas veces por subidas de humos o de calores o cosas así, surgen focos de fuego casi en cualquier habitación sin solución de continuidad, ¿no? Entonces, esa manera de utilizar los dados genera ruido blanco en el establecimiento de nuevos focos de fuego, porque no tienes ninguna información sobre por dónde es más probable que aparezca un foco de fuego. Fíjate que yo en esto, lo hemos hablado tú alguna vez, lo hemos comentado, yo fíjate que interpreto el ruido blanco de una manera todavía más extrema en cuanto a descontrol. Hablando, porque esto le hemos dedicado, llevamos semanas discutiendo sobre este asunto, y Arribas, que seguro que alguno le conocerá del podcast Bislúdica, el decano de los podcasts en castellano, daba un argumento muy interesante, decir, bueno, vamos a ver, es que no puede haber nada que sea ruido blanco, porque en el momento en el que tú tienes unos componentes de juego que vas a utilizar, tú por lo menos ya tienes una información de una cierta horquilla de posibilidades, ¿no? Hay un rango de opciones. Si tú vas a tirar 200 dados, bien, es muy incontrolable para una cognición humana, pero las posibilidades van a estar dentro de lo que es una tirada de 200 dados. No sé si me estoy explicando. Por eso los ejemplos que yo ponía sé que son muy retorcidos, los voy a repetir ahora. Uno de los tres ejemplos que yo ponía para ruido blanco son lo que pasa en Etherfields, Mansiones de la Locura y Tainted Grail. Dedico un minutito a explicar esto. En Etherfields hay una mecánica que es la del sendero, el sendero de Ether, el sendero oscuro, sendero oculto, no recuerdo exactamente el nombre, el sendero. Bien, esto es una mecánica en la que, bueno, Etherfields es un juego muy peculiar en el que hay un montón de reglas que te las van explicando según juegas. Es un juego de campaña, de muchas horas, entonces tú empiezas a jugar y te van explicando poquito a poco reglas en una situación muy narrativa, ¿no? Pero muy narrativa onírica. Etherfield, los campos de éter, más o menos la pista ya te la van dando. Bien, hay un momento en el que tienes una mecánica que prácticamente no te explican, sino te dicen, bueno, cuando pase esto, robas una carta y ahí vamos a ver qué es lo que sucede. Vas completamente a ciegas porque ni siquiera has podido ver cuántas cartas hay, ni qué información tienen esas cartas, con lo cual, y no hago demasiado spoiler para, bueno, pues lo que creo que se puede contar, es que a veces te lees una carta y de repente, oh sorpresa, una nueva regla. Aquí es lo más parecido que yo puedo entender a ruido blanco, en una ausencia absoluta de información y de anticipar qué puede suceder. Si tú tienes cualquier otro proceso aleatorio, en mi opinión, o como yo lo entiendo, tienes alguna mínima noción de lo que puede llegar a suceder. Repito, si tú tiras 200 dados, pues las posibilidades van a estar dentro del rango de opciones de 200 dados. Pero en este caso es que no tienes ni idea de lo que va a haber detrás de la carta. En Mansiones de la Locura hay situaciones que también se resuelven en Mansiones de la Locura, la segunda edición, que la resuelve la tablet.
No sabes qué te va a decir la tablet de cómo se resuelve el evento. Tú has tomado una decisión y vete a saber qué pasa aquí. Si se despierta Cthulhu, si viene alguien a regalarte un símbolo arcano o vete a saber qué. Y en Tainted Grail hay situaciones en las que un proceso aleatorio te hace leer un texto en el que lo mismo estás a ciegas, no sabes si lo que va a pasar es maravillosamente bueno o acabas de acabar con el mundo, ¿no? Esto es en lo que yo interpreto como jugador, no tener ninguna agencia de lo que va a suceder, que es lo que yo creo que, repito, puede ser interesante como diseñador. ¿Qué sensaciones tiene un jugador ante este tipo de situación de cómo se resuelve la aleatoriedad, en la que no tiene o tiene la percepción de no tener ningún control? Los ejemplos que él pone, de hecho, a mí no me parecen buenos, porque él pone ejemplos de juegos en la línea de lo que tú más o menos decías. Voy a tirar unos dados, pero tengo muy poco control sobre lo que va a suceder. Ya, bueno, pero tienes por lo menos un cierto rango de opciones. Y aquí entra quizá la percepción subjetiva de cómo percibes esa tirada de dados. Tiras 2 dados, jolín, lo que ha pasado era muy incontrolable. Y ahí empezamos ya con las subjetividades y, por tanto, difícil de modelizar. Pablo, ¿te he convencido con lo de los ejemplos del ruido blanco? Creo que no. No, para nada. Pero me parecen súper interesantes. Me parece muy interesante el diseñar para la sorpresa y el diseñar para el descoloque, que es un poco lo que proponen los 3 ejemplos que tú has puesto, pero no me parece que el nivel de análisis sea el del ruido. Es decir, así como antes hacía un disclaimer diciendo que las funciones de probabilidad aleatorias, o sea, las funciones de probabilidad de sucesos aleatorios están a un nivel de análisis y el de ruido está a otro, el nivel de análisis en el que tú has traído estos 3 ejemplos no es el del ruido. Es decir, esos comportamientos que yo calificaría, en tu caso, de emergentes, de que de repente generas una situación que no es que sea predecible o no predecible o que puedas calcular de antemano cuáles son las probabilidades, sino que emerge una nueva regla que cambia completamente el escenario del juego y el escenario de las estrategias y las planificaciones que pueden hacer quienes están jugando. Ese nivel de análisis y ese nivel de sorpresa, de descoloque, de asombro, es un nivel superior al del ruido. El ruido es simplemente la utilización de una fuente de aleatoriedad, como pueda ser un par de dados o los que sean, o un mazo de cartas que sea suficientemente grande como para que no se puedan contar cartas y no se sepan qué cartas quedan por salir y qué cartas han salido, que te genera un desconocimiento del siguiente valor que va a haber en una secuencia. Es decir, realmente el ruido no es más que una onda. Una onda pues tiene un valor en función del tiempo, ¿no? Y el ruido blanco no es más que nos dice que todos los valores que pueden salir son equiprobables, pero es que ninguno depende del anterior. Y no es nada más que eso. Si tú lo quieres extrapolar a quien juega no tiene absolutamente ni idea de lo que va a pasar, es que de repente puede estar en una nave espacial y que aparezca pues un caballero blanco a lomos de un unicornio multicolor, le clave una espada que se convierte en gominolas y al final acaben todos en algo pues totalmente surrealista, como puede ser un juego que tira de lo onírico, pues estupendo, pero ese nivel de análisis para mí no es el nivel del ruido. O sea, es un nivel superior. Para mí, en la base están las funciones aleatorias que generan distribuciones de probabilidad. Sobre eso podemos construir juegos que tengan ruido blanco, ruido marrón, ruido rosa o el resto de ruidos que vamos a comentar. Y por encima de eso están trucos de diseño o están mecanismos que pueden generar modificaciones emergentes en la situación de juego que hagan que sea 100% impredecible. Cuando tiras de temáticas que te lo permiten, que te permiten saltar a cualquier cosa, pues lo tienes fácil. Pero, por ejemplo, se ha hablado muchas veces cuando se ha metido la inteligencia artificial a intentar resolver estos juegos, a convertirlos un poco a lo que decíamos antes de vamos a intentar convertir un juego que parece complicado en un 3 en raya,
porque, bueno, nosotros no tenemos la capacidad cognitiva de hacerlo, pero quizá una máquina sí. Y cuando se ha enfrentado una inteligencia artificial al Go, por ejemplo, pues es un juego súper complejo, pero al final, pues es que está casi resuelto, ¿no? O sea, es casi lo ha convertido a un 3 en raya. Pero cuando le pones a esa inteligencia artificial frente al Magic the Gathering, no es capaz de hacerlo porque casi cualquier carta es una modificación de otras cartas que al final generan un montón de comportamiento emergente, y la explosión combinatoria que generan esos mazos de cartas combinados con las situaciones en las que se pueden utilizar, que pueden dar pie a ventajas apabullantes o a cagadas monstruosas, generan un árbol de posibilidades tan salvaje que convierte al juego en algo incomputable, es decir, que tiene pues una incomputabilidad emergente, o sea, surge de muy pocas reglas combinadas entre sí, pero modificando aspectos fundamentales del funcionamiento de las cartas, ¿no? Y eso cuando comentas estas mecánicas que utilizan estos juegos que has traído, yo creo que es ese nivel, ¿no? De decir, bueno, es que en el Magic the Gathering, pues bueno, en los mazos, yo no he jugado, igual meto la pata, pero pues se barajan y bueno, pues no sabes lo que va a salir y no sé qué, tal. Ahí tienes cierta aleatoriedad de entrada y bueno, el mazo de cartas tiene pues un tamaño fijo y entonces, bueno, más o menos puedes saber qué es lo que ha salido, qué es lo que ha dejado de salir y ese tipo de cosas. Y ese nivel de análisis es el del ruido en el que nos movemos. Pero que las cartas tengan reglas que modifican el resto de la partida o el resto de la situación actual de la partida, ya no es un nivel de análisis de ruido blanco, ruido marrón, sino que es generar un sistema reglístico emergente que puede llevar a situaciones mucho menos computables y mucho menos predecibles, ¿no? Y el ruido blanco no es que pueda pasar absolutamente cualquier cosa, que no tengas ni idea. No, el ruido blanco es, a lo largo del tiempo, ¿tú cómo vas a situar a tu personaje? ¿Puede teletransportarse a cualquier parte del mundo en el que estás jugando porque eso lo gestionan una fuente de aleatoriedad en X, otra fuente de aleatoriedad en Y y otra fuente de aleatoriedad en Z? Es decir, imaginémonos un videojuego de que cada 10 segundos saltas por hiperespacio a cualquier lugar del mundo abierto en el que estás jugando y tienes 10 segundos para hacer algo y luego mágicamente reapareces en cualquier otro lado. Ese juego tiene ruido blanco y para la gestión de la posición de quien está jugando. Por supuesto que todos los valores en X, en Y y en Z tienen un rango dado. De la misma forma que una onda que tiene ruido blanco lo tiene en un rango de frecuencias. O sea, no va desde más infinito a menos infinito en todo el rango de frecuencias. El ruido blanco, para que nos entendamos la gente que tenemos cierta edad, es lo que sale cuando tú en una televisión de las antiguas pues no lo sintonizas a ningún canal. Sale ahí una nube gris pues eso, una nube gris de imagen y no sabes dónde va a salir el siguiente puntito y dónde va a salir el siguiente negro, ¿no? Y entonces ahí pues se ve caos y tal, pero no de repente dices, no, es que en el ruido blanco en la tele de vez en cuando aparece una colchoneta y al de 3 segundos aparece una salchicha y al de 25 aparece Mayra Gómez Kemp. No, o sea, eso no es que puedan salir cualquier cosa random, sino que en ese rango de frecuencias que se trabaja en UHF o en la banda que sea, pues no sabemos qué valor va a tomar en función del tiempo. Quizás sea una visión muy, muy de física la que yo doy. Claro, esa es la cuestión, que ese análisis de física que a mí se me escapa y que creo que puede tener pues aristas y puede ser discutible, y si nos ponemos a ese análisis formal posiblemente pues eso no sea un modelo muy sea un modelo digamos discutible. Pero para mí no es nada discutible, es simplemente analizar a lo largo del tiempo una función de aleatoriedad y clasificarla como algún tipo de ruido. Y eso me parece también que nos trae léxico para el diseño de juegos. Otra cosa es que tú luego haces un salto de lo que es un suceso que se puede analizar, es decir, tú puedes registrar qué eventos aleatorios han salido en una partida, guardarlos y analizar, oye, esto
se asemeja a ruido blanco, se asemeja a ruido marrón. ¿Qué puede ser? Este es un nivel de análisis. Y otro nivel de análisis que haces tú, que a mí me interesa, pero que no es exactamente es cómo se percibe por parte de quien juega estas fuentes de azar. Es decir, ¿se perciben como ruido blanco? ¿Se perciben como ruido marrón? Es decir, ahí ya estamos haciendo un salto y estamos diciendo, yo no voy a aplicar un filtro concreto, conocido, por software o lo que sea, que me diga, oye, en esta partida, cuando tú me pasas el Excel de todos los eventos aleatorios que han pasado, pues este evento que te controla la posición de este personaje o que te controla dónde va a aparecer un nuevo fuego, se caracteriza claramente como ruido blanco. No, eso es un análisis que se puede hacer pues vía software o vía cualquier otro mecanismo y ya está. Pero es más interesante cómo esa caracterización la hace una persona. Es decir, cuando nosotros vemos ruido blanco en la naturaleza, ¿lo categorizamos como ruido blanco? Y las respuestas de la psicología es no. Entonces, desde el diseño de juegos, pues tenemos que tener eso en cuenta. Creo que ese es un poco el salto que pegas tú, que no pego yo, conscientemente, porque veo que aquí hay un tema de ojo que esto no está bien no está bien definido. Por supuesto que está bien definido qué tipo de ruidos son y cómo se caracterizan, pero es que a mí me gusta el salto que pegas tú, que vas más allá y dices, bueno, es que además de que físicamente se puede analizar qué es lo que ha pasado a lo largo del tiempo con las funciones de aleatoriedad, me interesa mucho más porque estamos diseñando juegos. ¿Qué es lo que pasa en la cabeza de quienes están jugando? Y cómo lo perciben, ¿no? Correcto, porque al final la diversión o la no diversión o la preferencia o no la preferencia o la motivación va a depender de eso. Es que podemos posiblemente encontrarnos con la paradoja de que algo que no es predecible, a lo mejor se puede llegar incluso a percibir y paradójicamente como más predecible de lo que realmente es. Y a la inversa, un evento, ahora nos meteremos en otro tipo de ruidos, que a lo mejor puede tener unos ciertos patrones, ¿no? Y puedes tener una cierta anticipación de lo que va a suceder, tú lo percibes como completamente aleatorio, ¿no? Como completamente caótico, como mucha dificultad para poder anticipar lo que sucede. ¿Por qué me interesa tanto este nivel? Porque al final es lo que tú vas a disfrutar como jugador y lo que tienes que tener en cuenta, creo que como diseñador. La matemática formal puede ser maravilloso, conocer una curva, una distribución gaussiana puede ser maravilloso. Pero si luego tú, cuando llevas eso al tablero, la gente lo que percibe es no tenía una capacidad de anticipar, porque la gente con la que vas a jugar no son expertos en probabilidad y por tanto no van a ser capaces de hacer ese análisis y de racionalizar lo que ha sucedido ahí, pues no te vale de nada. Porque al final tú has tenido una serie de situaciones que son 2, por ejemplo, durante la partida, que se resuelven de una manera aleatoria y que determinan por completo lo que va a suceder. Y que la gente se queda con una sensación de, jolín, pues todo lo que he hecho ha dependido de este momento y por tanto ha sido muy incontrolable. No sé si me explico dónde quiero ir a parar con esa cuestión. Y por eso ese salto que hago respecto al ruido blanco, que en la metáfora, que posiblemente sea muy, muy, muy equivocada por mi parte, es como lo más cercano a no tener control. Y los ejemplos que a mí me venían a la cabeza en un juego de mesa en los que yo he experimentado no tener una sensación de control muy disfrutable, porque yo sabía lo que estaba jugando y quería que eso pasara, ¿no? O sea, me parecía bien que eso fuera así. Son estos 3 que he puesto, donde no tengo ningún indicio de qué va a suceder cuando yo me meta en esta situación aleatoria. Cuando yo tenga que robar una carta, cuando yo tenga que resolver un guión de esto, y no solo por lo narrativo, ojo, no solo la trampa narrativa de, claro, es que cuando narras algo no sabes lo que va a suceder. No, es la situación aleatoria del propio juego en la parte mecánica y lo que va a suceder. No siempre se cambiaban reglas, sino a veces que sucedían otras cosas, ¿no? Esa falta de control es a la que me refiero o lo que yo entiendo como percibir una ausencia de anticipación sobre lo que puede suceder tras un proceso aleatorio. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en el Seventh Continent, tú no tienes ni idea de lo que va a pasar, pero hay 0 aleatoriedad, porque el juego está predefinido, es 100% determinista, cómo es la isla y todo lo demás. De hecho, te invitan a jugar varias partidas para que aproveches todo el conocimiento que has tenido hasta que moriste, ¿no? Entonces, esa sensación de no tengo ni idea de lo que va a pasar se puede lograr sin ruido blanco.
Es decir, se puede lograr sin aleatoriedad. Se puede lograr, como tú bien has dicho al principio del programa, tirando de información incompleta, de información imperfecta, ¿no? Entonces, por eso digo que el nivel de análisis del ruido es 1 y el nivel que tú planteas como ruido blanco, para mí es ir más allá y es como trabajar la capacidad de asombro, que está genial. Correcto. Y que muchas veces se apoya en ruido blanco porque es una buena herramienta para conseguirlo. Pero no es la única. Y ojo, y a la inversa, sé precavido porque a lo mejor este tipo de aleatoriedad puede distanciar o puede atraer a según qué tipo de jugadores. Tomar conciencia de eso, de cómo se percibe ese tipo de aleatoriedad, es lo que me parece muy, muy interesante, porque a mí creo que me pasaría, ¿no? Como diseñador o como jugador, que a lo mejor tienda a atribuir que los demás perciben las cosas como yo las percibo. Y eso es lo que puede resultar, yo creo que más peligroso o, bueno, interesante analizarlo. Sí, y antes, por ejemplo, has comentado que las matemáticas van por un lado y la gente que juega puede percibir cosas muy diferentes. Eso le pasa muchísimo, por ejemplo, a los juegos de Paco Gómez, porque él hace siempre los deberes y hace las mates y, bueno, pues dice, por ejemplo, que la probabilidad de ganar con un determinado tipo de personaje en sus juegos es igual que con la de otro, pero como, bueno, uno tiene valores más extremos y el otro no, pues hay gente que prefiere no jugarlo, ¿no? Y haces los cálculos y salen perfecto, incluso puede que salga cierta ventaja hacia ese personaje que nadie quiere jugar. Y después de muchos testeos, Paco con bastante buen tino dice, mira, yo sé que las matemáticas del juego funcionan como un reloj, lo he simulado chorrocientas mil veces, cuando he jugado yo y he elegido el personaje que no le gusta a la gente, he ganado el número de veces que tenía que ganar, pero oye, el público es soberano. Si no les gusta este personaje va fuera, a pesar de que sus matemáticas estén perfectas y ya está, ¿no? Porque muchas veces es un tema de sensaciones. O sea, no es que los números, cuando los analizas, estén perfectos, sino que parezcan perfectos. Y aquí, por ejemplo, podemos traer un ruido que no sé si comenta Engelstein, que es el ruido gris, que es como el ruido blanco, pero compensando todas las frecuencias que los humanos percibimos peor. Es decir, en el ruido blanco todas las frecuencias son equiparables. Es decir, pueden pasar en cualquier momento cualquiera de las frecuencias. Pero resulta que si tú tienes un oído que escucha bien unas frecuencias centrales, pero las frecuencias por encima de 20.000 hercios no las escucha bien y por debajo de, yo que sé, 300 hercios pues no las escucha bien, pues lo que vas a hacer para que el oído piense que todas las frecuencias suenan igual de fuertes es que las de por encima de 20.000 las vas a poner más fuertes y las de por debajo de 300 también las vas a poner un poco más fuertes para compensar ese sesgo que tiene nuestro oído, ¿no? Que no es un micrófono perfecto, sino que hay algunas frecuencias que las escucha mejor y otras que las escucha peor, ¿no? Y esto pasa también a la hora de jugar. Cuando hay determinadas cosas que no gustan, en los testeos salen que la gente le genera cierta ansiedad hacer ciertas cosas o lo que sea, o al revés, cuando de repente la facción favorita en un juego que es asimétrico es siempre una, pues ¿qué es lo que hace la gente que diseña este tipo de juegos? Pues el verbo ¿no? Nerfean a las facciones que gustan mucho y bueno, pues inflan por encima de los números a las facciones que no se están usando, ¿no? Y están convirtiendo ese ruido blanco en un ruido gris, que es como el ruido blanco, pero compensado a partir de todos los sesgos que pueda tener pues quienes están jugando, que bueno, en el espectro físico de una onda de sonido pues son los que he comentado, pero luego a nivel de percepción psicológica pues son muchos de los que ya conocemos, ¿no? La aversión al riesgo y ese tipo de cosas. Claro, justo estaba pensando en eso, que realmente esto lo que está condicionado es por todos los heurísticos de disponibilidad, ¿no? De aversión a la pérdida, de que al final te hacen tomar decisiones relativamente irracionales o no calculadas.
Estaba intentando encontrar algún ejemplo también de esto. No sé si es muy acertado. Hay un juego de apuestas sobre carreras que es el Ready Set Bet, que ha salido publicado hace poco, en el que tú tienes una tablet, se puede hacer con dados, ¿no? Pero bueno, tienes una tablet en la que se simulan que se tiran 2 dados y los caballos pues están numerados del 2 al 12. El 2 y el 3 creo que es el mismo caballo y el 12 y el 11 es el mismo. Y creo que para compensar a los resultados más extremos, me parece que tienen algún tipo de sumatorio de alguna manera. No sé si en algún caso todas las apuestas que se pueden hacer, porque apuestas al ganador, a grupos, a 18.000 cosas, es muy loco el asunto, pueda tener alguna sobrecompensación porque tú percibas que apostar a según qué tipo de resultados no es muy probable, ¿no? Es menos probable que apostar a otros. Estoy pensando, me estoy tirando un triple que no sé si al final es así, pero digamos que a lo mejor podría asimilarse a lo que estabas diciendo, en cómo compensar, ¿no? algunos de los sesgos al final cognitivos de las tomas de decisiones que hacemos. Sí, ahí por ejemplo podría pasar que la gente asumiera que los caballos que tienen asociados el 11 y el 12 pues son más potentes que los que tienen asociados el 1 y el 2 porque los dados son más altos o cualquier cosa de estas, que es una tontería de asimilar pues el valor con en lugar de con a qué caballo corresponde, con su potencia, ¿no? o su capacidad. Y quizá pues lo que tenga que hacer alguien que esté diseñando eso, que sabe que bueno, pues estamos hablando simplemente de los dos extremos de esa campana de Gauss, uno por abajo y otro por encima, pero que el área por debajo de la curva es la misma, ¿no? Pues igual tiene que compensar artificialmente ese 1 y 2 que se asocia a un determinado caballo, pues que tenga un bonus un poco extra para que la gente no deje de utilizarlo, ¿no? O alguna cosa así, ¿no? Hay muchas veces que dices, bueno, es que la probabilidad es exactamente la misma, pero como estos números grandes y estos son números pequeños, pues la gente a igual probabilidad siempre tira ande o no ande caballo grande, ¿no? Al número grande. Y eso, pues quizá haya que, como diseñadores, meter alguna chapucilla para compensarlo. Claro, es interesantísimo. Fíjate, este ruido no lo incluía en la ponencia el tipo. Y a mí me parece muy interesante, repito, como diseñador, ¿qué sucede? Alguien muy analítico va a decir, pero qué aberración es esta. ¿Cómo que estamos qué clase de anatema es este, ¿no? ¿Qué tipo de sacrilegio es este de la matemática? Estás sobrecompensando y por tanto dando más opciones a un tal. Hombre, pues no me pregunten más. Yo ya sé cuál va a ser mi elección. Entonces, obviamente voy a ir a esto que yo sí voy a ser capaz de analizarlo. Fíjate en los distintos niveles, ¿no? de análisis y cómo un diseñador posiblemente tenga que tener este tipo de cuestiones en cuenta. Que por una parte los sesgos pueden llevar a un tipo de jugador a tomar unas decisiones pues quizá sesgadas o equívocas, y al contrario, y cómo a lo mejor otro tipo de jugador, teniendo eso en cuenta, pueda utilizarlo en su beneficio y cómo todo eso pues se puede percibir, pues fíjate, incluso más justo o más injusto, ¿no? Por un tipo de jugador u otro. Es interesantísimo esto y sobre todo que creo que hay que tenerlo en cuenta como jugador y como diseñador, ¿no? Son el tipo de cosas que, al menos desde mi torpeza en lo que tiene que ver con la probabilidad, ser un poco más consciente, aunque sea de una manera relativamente torpe o imprecisa, creo que ayuda muchísimo a entender más sobre los juegos de mesa. Y esta jerga, que es lo que tú decías antes, también creo que es útil, porque le pones nombre a las cosas y ya las ubicas, aunque sean relativamente laxas, ¿no? Que aquí casi siempre tenemos un poco el dilema entre rompo el juego en favor de la psicología o rompo el juego en favor de la matemática. Y como tú bien decías, alguien que haya descifrado las matemáticas del juego, como lo rompamos a favor de la psicología, va a ver que ahí hay una ventaja y la va a aprovechar a saco, ¿no? Y para esa persona el juego va a estar roto. Pero por otro lado, para una gran mayoría que no está viendo la matemática subyacente y que está basándose en sensaciones, pues no hacerlo de esta forma puede hacer que se sienta que el juego está roto, ¿no? Entonces, una cosa es que el juego esté objetivamente roto y otra cosa es que parezca roto. Entonces, como decía antes, pues muchas veces diseñadores como Paco lo que optan es por muerto el perro se acabó la rabia. Es decir, si hay una situación que
que la gente no elige y yo la tengo que dopar para que la gente la elija y me estoy cargando las matemáticas de mi juego, pues prefiero, antes que dopar esa opción, prefiero eliminarla. Y ya está. Los 1 y 2 se repite la tirada, ya está. Y nos dejamos de romper el juego desde el punto de vista matemático, ¿no? Y seguimos teniendo en cuenta la visión psicológica, ¿no? Entonces, casi siempre tenemos que elegir en diseño entre dos... tenemos que hacer compromisos, ¿no? Y bueno, en general mi recomendación es que nos fijemos en la psicología, pero que tratemos de no comprometer matemáticamente el diseño del juego. Pasamos, si quieres, a otro ejemplo de ruido. Muy Mira, bien. habla del ruido marrón. En este creo que también se mete en un berenjenal hablando de los movimientos brownianos, y creo que hay alguna cuestión que, bueno, pues que también a lo mejor puede ser discutible. Vamos, si quieres, pues obviando esto, habla del brown noise, el ruido marrón, y el random walk noise, que sería como cuando se avanza en la secuencia siguiendo este tipo de ruido, en el largo plazo no vas a poder predecir hacia dónde va esa orientación. Pone un ejemplo, que yo creo que es la manera más fácil de entender. Bueno, habla que tienes una cierta información de lo que puede suceder en el próximo evento, en el tiempo. Es decir, como que tienes un rango acotado y por tiempos puedes tener una cierta anticipación, pero no en el largo plazo. El ejemplo que pones es el de tirar una moneda al aire y si sale cara, pues tomas una decisión, y si sale cruz, tomas otra. Por ejemplo, vamos a imaginar un juego en el que se subastan acciones o se compran acciones y que en el turno 1 las acciones tienen un valor de 7. Estás comprando acciones de petróleo, de una compañía de petróleo, y las acciones valen 7. Todos los turnos, al inicio del turno, vas a tirar una moneda. Si sale cara, aumentas en 1 el valor de las acciones, y si sale cruz, disminuyes en 1. Con lo cual, lo que va a suceder en el turno 2, en cierto modo, tienes un cierto rango de opciones. Tienes algo que más o menos puedes predecir, en el sentido de que o tienes un 6 o tienes un 8. Te partías de un 7 y solo hay 2 opciones. Sin embargo, ¿qué resultado va a salir? Es incierto. No puedes establecer, y es uno de los fangos en los que se mete, una correlación sobre la tirada, sobre lo que va a salir en la moneda. Es aleatoria, por tanto no puedes establecer una correlación, y él llama a eso correlación. Y ahí es una de las, bueno, pues de las críticas más que razonables que se le pueden hacer, ¿no? Creo que hay un juego que es Crude, precisamente sobre el petróleo, que tendría una mecánica, si yo no más o menos no me equivoco, relativamente similar, en la que con una tirada de dados pues vas modificando el valor que tienen las acciones o la manera en la que se compran las acciones. No sé si me estoy equivocando en esto, pero que podría asimilarse. El ejemplo de la moneda al aire creo que es el más claro, y digamos eso, que te da como un rango de posibilidades, pero claro, en N veces... ¿A dónde va a parar ese resultado? Es lo que es incontrolable, que es lo que llaman el random walk noise. Esto es más o menos lo que yo he entendido, y ahora matízalo, que tú lo vas a poder explicar muchísimo mejor que yo. No, está perfectamente explicado. Es el random walk, es pues el andar de una persona borracha, ¿no? Va dando un paso para un lado, otro para el otro, y normalmente no sigue una línea recta, y de hecho, bueno, una manera de saber si alguien ha bebido o no es ponerle a andar por una línea recta, y ese random walk se ve clarísimo, ¿no? Porque perdemos el equilibrio y entonces pues no damos un paso a la izquierda y otro a la derecha todo el rato, sino que hay veces que damos un paso más grande para un lado y para otro, y es bastante difícil de predecir. Y eso es un poco lo que pasa con este ruido marrón, que efectivamente lo has contado de forma perfecta. Tú, cuando sabes que una acción está a 7 y solamente permites en cada turno sumar 1, bajar 1 o incluso quedarse, mantenerse, puedes predecir incluso qué es lo que va a pasar a 3 turnos vista. Es decir, en el peor de los casos, esta acción dentro de 3 turnos es cuando yo voy a poder comprarla, porque voy a tener la posibilidad de llegar hasta allí o cualquier cosa de estas. Va a tener como mínimo un valor de 4, ¿vale? Entonces eso te permite establecer estrategias mucho más a medio largo plazo y con mucha menos sensación de caos que el ruido blanco. Por supuesto que es un suceso estocástico, no conocido, incierto, es aleatoriedad,
Pero el cambio es de peldaño a peldaño, ¿vale? Es como si hacemos un símil con la música. Sabemos en qué nota estamos y sabemos que pues, la nota se va a mantener o va a subir un tono o va a bajar un tono o un semitono, lo que queráis. Pero no se va a ir a cualquier otra nota de la escala. Es decir, vamos a saber en qué rango nos movemos, ¿no? Y entonces, pues como os digo, esto es lo que sucede, por ejemplo, salvando mucho las distancias, porque la atmósfera es un sistema caótico, pero los sistemas caóticos también funcionan un poco así, ¿no? Es decir, si yo sé el estado de la atmósfera ahora mismo a las 10 de la noche, voy a tener una certeza bastante grande de cuál va a ser el estado de la atmósfera a las 10 y 1. A las 10 y 1 minuto las cosas no habrán cambiado muchísimo. Y voy a poder predecir pues qué es lo que va a pasar dentro de un minuto, dentro de 5, dentro de 10. Pero ¿qué es lo que pasa cuando nos vamos más lejos en el tiempo? Cuando alguien quiere organizar unas vacaciones y dice, joder, voy a mirar qué tiempo va a hacer dentro de 10 días. Pues que los sistemas que predicen el tiempo tienen una tasa de acierto a partir de un cierto umbral de tiempo, de 10 días o de 15 días, prácticamente indistinguible del azar. Porque si bien en la situación de la atmósfera dentro de 3 horas o dentro de 6 o incluso dentro de 24 horas es relativamente predecible, en el largo plazo es 100% impredecible, ¿no? Y eso es lo que le pasa a sistemas que utilizan pues esto, el +1, el -1 o similares en juegos de mesa, ¿no? Sabes que no va a cambiar mucho la foto en el siguiente fotograma, en el siguiente turno, pero que a lo largo de la partida, por supuesto que va a haber una evolución que es 100% impredecible. Entonces te permite tener cierta táctica y cierta estrategia. Y es algo que gusta bastante a casi todos los perfiles de jugador. Por supuesto que no hay momentos épicos en el ruido marrón. Es decir, de repente no dices, ¡buah, qué pasada! Ha salido un 8. Y dices, bueno, a ver, el valor era 7. O sea, podría haber salido 6, 7 u 8. No ha sido una locura. No va a ser una tirada de estas de, joder, estoy en un mapa y tenía que dispararle con una flecha teledirigida a no sé qué personaje malo. Resulta que me ha salido una tirada mega épica que da 100% en el blanco cuando no era prácticamente imposible que lo lograra, ¿no? Eso, pues el ruido blanco te lo consigue. Pero el ruido marrón, pues es pues algo que es incierto, pero que te va a ayudar a definir buenas estrategias y decir, bueno, yo para cuando llegue a la base enemiga, muy mal se me ha tenido que dar para no llegar con al menos 10 de energía, pero en el peor de los casos, en el escenario peor posible, voy a llegar al menos con 7. Y bueno, pues ahí tienes tu horquilla, ¿no? Dices, bueno, voy a llegar en 4 o en 5 turnos, puede que me vengan bien dadas por el camino, voy desvelando losetas con esta aleatoriedad de entrada que comentábamos al principio, y algunas van a ser positivas y otras van a ser negativas, pero resulta que yo puedo hacer un cálculo, una estimación, porque el valor de mi energía al llegar ahí va a ser pues el +1, el -1 que me he ido encontrando en el camino, ¿no? Y esto, pues yo, al margen de correlaciones e historias, lo que sí sabemos es que tenemos unos umbrales muchísimo más estrechos que en el ruido blanco y que nos permite establecer estrategias a varios turnos vista. Correcto. Esta es la clave, yo creo que es lo que tú has dicho, la horquilla, el rango de opciones es algo manejable. No sé si es una buena palabra o es demasiado escurridiza. Es algo manejable, es algo que tú más o menos puedes tener una cierta idea, y el tiempo, ¿no? En cuántos turnos tú más o menos tienes una idea de cómo va a estar la situación en unos tiempos cercanos, ¿no? En el largo plazo ya te empieza a costar. Puedes tener una cierta idea, pero empieza a ser mucho más incontrolable. Me vienen a la cabeza ejemplos el Battlestar Galactica, que sabes que es un juego de roles ocultos, pero que tiene, yo creo que unas matemáticas interesantes, ¿no? Cada turno tú tienes que robar una crisis y esa crisis suele minar uno de los 4 recursos que puedes perder. Con lo cual tú puedes hacer lo que tú decías antes, una anticipación de, bueno, vamos a ver, de aquí a 5 turnos que saltamos,
y que nos alejamos del Oscillon, como mucho, si tuviera muy mala suerte, pues vamos a perder 5 de alimentos. Y hombre, la probabilidad a mí me dice que en las cartas no sé si me explico, tienes una cierta, porque puedes perder pues 4 tipos de recursos, los alimentos, la población, del combustible y la moral, ¿no? Y dices, bueno, pues yo de esto, a ver, podría perder como mucho 5. Tienes un rango de opciones y en el tiempo pues puedes hacer una estimación de cómo puede llegar a evolucionar en el corto plazo al menos, ¿no? Pero fíjate que este ruido marrón es independiente de la fuente de aleatoriedad. Es decir, sí. Tú, por ejemplo, podrías tirar un D100 para decir qué es lo que va a pasar con el siguiente valor, ¿vale? Tienes valores que empiezan en 100 y dices, pues voy a tirar un dado de 100 y sabes que puedes acabar de 0 a 200. Y en el siguiente turno voy a tirar otro dado de 100, otra vez el mismo dado de 100, y voy a sumárselo al valor actual. Y eso sigue siendo ruido marrón, a pesar de que el rango sea muy amplio. Porque tienes un ancla que es lo que ya valía más la tirada que hay. Por supuesto, si lo que ya valía es algo como muy pequeño y la tirada que puedes hacer es enorme, pues entonces estamos acercándonos hacia el ruido blanco, porque no tenemos un rango estrecho para saber dónde va a estar en el siguiente movimiento. Pero, por ejemplo, podríamos tener una fuente de aleatoriedad que sea un mazo de cartas, y que ese mazo de cartas no se repone hasta que no se agote, y seguiríamos pudiendo tener los dos tipos de ruidos al menos hasta la penúltima carta. Porque no es cómo es la distribución de probabilidad de esa fuente de aleatoriedad, o qué es lo que vamos a hacer. ¿Vamos a tirar un de 100 o vamos a tirar 10 de 10? Que no es para nada lo mismo, sino que es cómo utilizas ese valor aleatorio que te ha salido para el siguiente turno. ¿Qué estás haciendo? ¿Directamente igualar esa tirada a el valor que tú quieres calcular para el siguiente turno? Eso sería ruido blanco. O estás haciendo, y aquí igual es un símil un poco muy de programador, estás haciendo coge el valor que tenía anteriormente y modifícalo con este valor aleatorio que acabo de conseguir, ¿no? Es decir, en un ruido blanco la posición en X puede ser directamente el valor del dado, mientras que en un ruido marrón la posición en X es la posición que tenías antes en X más menos el valor del dado, ¿vale? Más el valor del dado, que puede ser negativo, por ejemplo. Y entonces el valor del dado y cuál es la distribución de probabilidad del dado y todo lo demás es igual en los dos casos. Puede ser un dado de 100, o puede ser 10 dados de 10, o puede ser un mazo de cartas, o puede ser una bolsa de la que vamos sacando tokens, puede ser lo que sea, pero cómo se usa esa fuente de aleatoriedad es lo que define cuál va a ser la tipología del ruido, ¿no? Y perdona que vuelvo a insistir en que son dos niveles de análisis diferentes, ¿no? Y a mí el ruido marrón me parece pues más propio de euros, por ejemplo, más propio de juegos que tienen cierta versión al azar incontrolado, y bueno, pues quizá menos propio de momentos épicos y menos propio de momentos party, menos propio de que a la gente pues se le descoloque, ¿no? Es un poco más un ruido que no molesta a quien quiere tener cierto control sobre el juego. Y a la vez, pues a lo mejor aleja un poco de esa información perfecta, ¿no? De ese completo control, si no estuviera ese elemento. Pues, por tanto, pues bueno, pues es un tipo de aleatoriedad que puede resultar pues más o menos atractiva en según qué circunstancias. Muy bien. Vale, pasamos, ¿quieres al siguiente? Venga. El pink noise, el ruido rosa. Que yo creo que quizá el más fácil de entender, a lo mejor, o por lo menos a mí me parece, dentro de lo comprensible o de lo escurridizo, de lo opaco,
porque yo creo que se podría definir como una distribución normal, ¿no? Como una distribución estadística normal, gaussiana, la famosa campana de Gauss que casi todos hemos escuchado en algún momento, ¿no? Una distribución normal en la que una serie de resultados son especialmente frecuentes y otros resultados son más marginales, son más tienen una ocurrencia mucho menor, pero causan un mayor impacto. Digamos que, como yo por lo menos he entendido la explicación del ruido rosa, es que va a haber una gran mayoría de eventos que ocurren con una mayor probabilidad. Es como si estuviéramos hablando de que las dos desviaciones típicas de una distribución gaussiana pues tienen un impacto muy pequeño, muy poco, no condicionan en exceso la partida. Sin embargo, cuando tienes los resultados más peculiares, los resultados que pasan, pues no sé, una vez de cada 20 veces, ahí da un vuelquito la partida, ¿no? Y ese tipo de ruido, lo que él que expone, lo que él defiende, es que es el que mejor se percibe, el que mejor se acepta dentro de las situaciones aleatorias, dentro de a la gente a la que le gusta cierta aleatoriedad, es como que esta es muy digerible, ¿no? Es algo que asimilas fácilmente, ¿vale? Bueno, tengo claro que va a haber pequeños cambios, muy pequeños con un impacto menor, con mucha frecuencia, y que de cuando en cuando pues puede pasar algo que sí que da un cierto vuelco a la partida. Así al menos es como yo lo he entendido. Sí, es tal cual, es... Lo más habitual, lo más frecuente es que los cambios sean pequeños, pero de vez en cuando pues hay eventos extremos que tienen impactos extremos en la partida. Y bueno, pues entonces tenemos un poco lo mejor de los dos mundos. Tenemos el control que nos daba el ruido marrón, de que, bueno, lo normal es que no pasen grandes cambios, sino que sean cambios graduales, que se pueden más o menos predecir. Y más o menos eso es lo que hacemos al salir de casa, ¿no? Miramos por la ventana y decimos, bueno, parece que hace un buen día, no veo nubes, mucha luz, mucho sol, no voy a llevar paraguas. Y bueno, en general solemos acertar. La mayoría de días que vemos eso por la ventana, termina el día y no nos hemos mojado. Pero de vez en cuando, pues resulta que hay mucho viento, no lo habíamos percibido y pues la situación atmosférica cambia brutalmente y nos pilla una tromba de agua alucinante. O bueno, pues aquí en el norte, por ejemplo, es muy, muy típico algunos días de playa que de repente en media hora se forma una galerna y cae una tromba de agua salvaje, ¿no? Entonces, esto es un poco el funcionamiento al que estamos bastante acostumbrados en la naturaleza, en el que la mayoría de las veces los cambios son pequeños y graduales, pero de repente hay un evento que desencadena pues cosas grandes que tiene consecuencias fatales, ¿no? Pues toda la vida hemos pasado por no sé qué paso de no sé qué montaña y ha aguantado la montaña durante cientos de años hasta que resulta que pues la última llovida ha conseguido erosionar no sé qué risco. Y cuando está pasando alguien, pues hay un desprendimiento y se lía pardísima y cambia la forma de la montaña y bueno, pues puede haber lo que sea, ¿no? Entonces, como es algo que en la naturaleza sucede bastante, hay puntos críticos donde de repente cambian la situación drásticamente, pero lo normal es que cambie poco, pues creo que es normal que nuestros cerebros se hayan acostumbrado a este tipo de ruido y lo sientan como orgánico, ¿no? Como natural. Y eso pues también eligiendo bien las fuentes de azar y combinándolas de determinadas formas, se puede lograr eso, se puede lograr esa distribución normal tipo campana de Gauss que mencionabas antes. Yo entiendo que para disfrutar dentro de los juegos de mesa, a pesar de que lo que nos diga la teoría es que es la más digerible, ¿no? La más aceptable y la más aceptada, aún así creo que hay que conjugar dos elementos para de verdad disfrutarla. Uno, una cierta tolerancia a esa frustración que te puede generar esos resultados extremos que a veces dan un pequeño vuelco a la partida y si no tienes esa capacidad para digerirlo, esto a lo mejor te puede escocer más de lo que sería aceptable. Y luego creo que también podría ser beneficioso unos rudimentos, muy muy rudimentos de probabilidad, ¿no? Pues bueno, pues saber que en una tirada de 2 dados de 6, pues que 6 de cada 36 veces va a salir un 7 y que 1 de cada 36 va a salir un 2 y 1 de cada 36 va a salir un 12. Si yo no me equivoco, así sería más o menos, ¿no? Entonces, hombre, tener esas mínimas nociones, decir, oye, es que nunca sale un 2.
Hombre, eso a mí me ha pasado, ¿no? Hasta que, no sé, siendo más joven, siendo más joven, hace unas décadas posiblemente, ¿no? Pero, joder, es que no sale nunca esto. Y tú puedes intuir que es más difícil que salgan 2 doses, pero hay veces que esto no está tan claro y hay gente que a lo mejor no tiene una formación pues, en estadística o en probabilidad y esto no te creas que lo dirigieren o no lo entienden del todo. Bueno, unas mínimas nociones pues yo creo que pueden hacerlo un poco más comprensible. Me voy a un ejemplo. Sé que te estoy poniendo ejemplos justo de los juegos que tú menos, digamos que están dentro de tu área. Porque me voy a ir al República de Roma, ni más ni menos, un juego de 6-8 horas, en fin, un poquito peculiar. En República de Roma tienes una mecánica que es la de las revueltas populares. Una de las cosas que tienes que controlar, entre muchas, es que el pueblo, la plebe, pues bueno, no se cabree. Si se te descontrola eso, pierdes la partida automáticamente. Y eso va con una tirada de 3 dados que haces todos los turnos. Tú fíjate, una tirada de 3 dados te puede salir desde un 3 hasta un 18. Que te salga un 3 es malísimo porque el descontento aumenta muchísimo y te mete un penalizador, de hecho, a la siguiente tirada, que es lo que puede hacer que si vuelves a sacar una tirada baja, pierdas. La primera vez no, porque incluso en el peor de las circunstancias no tienes todavía penalizadores, pero luego sí. Y a la inversa, si sacas un 18, pues es prosperidad y bondad y la gente está súper contenta contigo. Fíjate que en la primera tirada, y esto suele ser uno de los condicionantes de una partida de República de Roma, si te sale un 3 vas a ir remando bastantes turnos, porque vas a tener que gastar bastantes billullis en contentar a la gente de los recursos que tienes, en lugar de dedicarlos a las guerras y a otras amenazas, se lo vas a tener que dedicar a la población, ¿no? Y ahora te tienes que poner de acuerdo con los jugadores de cómo se distribuye eso. Y te cambia por completo la situación de la partida. Lo más probable, obviamente, es que, pues si yo no me equivoco, y haciendo una cuenta rápida, lo más probable es ser un 13, ¿no? Un 13,5 es la media de una tirada de 3 dados de 6, ¿no? Pues unos resultados de 13, 14, 15, 12... prácticamente tienen un impacto neutro en lo que sucede con ese valor, ¿no? de la población. Uh-huh. Y los resultados extremos pues te van a dar situaciones extremas. No sé si me he puesto muy farragoso y al final ha sido más confuso que claro. Se entiende perfectamente. Tal cual lo has dicho, pues quien saque esa tirada de 3 se va a cagar en todo, ¿no? Aquí tenemos, por un lado, este pink noise, este ruido rosa, pero no tiene por qué dejarse el ruido rosa tal cual, a pelo, sino que puede haber también mecanismos de recuperación. Es decir, tú puedes tener el ruido rosa, pero también puedes tener pues alguna mecánica por encima de ese ruido rosa que te diga, pues la persona que va peor en no sé qué indicador, pues es la que comienza el turno. Entonces vas compensando, ¿no? Dices como, bueno, puede pasar una desgracia, a todo el mundo le puede pasar una desgracia, o incluso puede pasar un evento que rompa la partida y que digas, no, es que si te sale un 3 la lías, y si te sale un 18, ¿la lías por el otro lado o no? Y entonces, bueno, pues aquí vienen los mecanismos estos de catch-up, ¿no? Que a veces hacemos un poco broma con la concha azul del Mario Kart, ¿no? Cuando vas fatal, pues te sale eso en los extras esos de las cajitas que hay en mitad de la carrera y te consigue poner casi al nivel del resto de personas, un poco al final, pero casi al nivel, ¿no? Entonces, no solamente de ruido vive el diseño de juegos de mesa, ¿no? También podemos poner por encima algo que digas, yo estos eventos quiero que sucedan, porque quiero partidas que de vez en cuando haya un evento que sea impredecible y que desencadene cosas que tengan un impacto potente en la partida, pero un salvavidas, ¿no? Tener también algún salvavidas. A 2-3 turnos vista, quiero que esa persona tenga la posibilidad de reengancharse con la partida, porque son partidas de 8 horas y lo que no quiero es tener 4 horas a una persona desconectada, ¿no? Me está viniendo a la cabeza Náufragos, otro diseño también larguito, que daría para analizarlo ya ese por sí solo, que tiene muchas peculiaridades y que pues tira un poco de ahí, porque tiene elementos muy de un ruido rosa, que de repente pasan cosas extremas y con más frecuencia de la que a lo mejor cabría esperar, y claro, te dan un vuelco a la partida, pero hay mecanismos a veces ocultos de salvamento. A ver, realmente yo creo que casi cualquier juego en el que haya eventos distribuidos, pues eso, de manera
de manera gaussiana, pues yo creo que va a suceder esto, ¿no? En el que frecuentemente pasan cosas con poquito impacto y a veces algunas con mucho. Estoy pensando en el Catán, no solo en la mecánica ordinaria de tirar los dados y conseguir los recursos, sino en la variante que iba por cartas, que seguro que recuerdas, que básicamente era una distribución gaussiana de las tiradas de 2 dados. Entonces tenías un 2, un 12... Y luego, pues, 2 treses, 2 onces, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que se eliminaba alguna carta, ahora que estoy recordando. Creo que sí que quitabas alguna para que no fuera una información perfecta, para que no fuera una distribución perfecta. Pero digamos que se podría... Quizás era una cosa un poco a caballo, ¿no? Entre el ruido marrón y el ruido rosa, en cierto modo. Porque puedes predecir, ¿no? Tienes una distribución, las cartas que hay no se barajean, si no recuerdo mal, no se barajeaban, con lo cual tú ibas sacando y por tanto tienes una distribución de lo que podía suceder, salvo que habías eliminado algunas cartas. No sé si 4 o 5 quitabas, con lo cual pues no tenías una distribución perfecta, ¿no? Pero en cierto modo eso es lo que va a pasar en una gran mayoría de juegos, ¿no? Donde nos encontramos que eso, tienes una tirada de 2 dados de 6, de 3 dados de 6, en los extremos pasan cosas como muy marcianas, muy locas, y en el medio, los resultados intermedios, que van a ser pues los más frecuentes, no tiene tanto impacto. Es lo normal. Y nos vamos, si quieres, al último, que es el ruido violeta, que, como yo lo he entendido, es como el inverso al ruido rosa. Es como si tuviéramos una distribución inversa a la gaussiana. Y por tanto, están pasando frecuentemente eventos extremos y de vez en cuando no pasa nada. No pasa nada o pasa algo con un menor impacto. A mí me viene a la cabeza, volviendo al ejemplo del República de Roma, lo que sucede con los eventos de foro. Me lo tenía que haber preparado y no me he mirado la lista entera, y con lo cual estoy tirando de memoria, que ya sabéis que es muy tramposa, pero juraría que lo que es más frecuente, o sea, que lo que pasa continuamente en la fase de foro con los eventos, es que esos eventos son casi todos muy impactantes. Epidemia en Roma, se muere gente para aburrir, aparece otro enemigo que la lía. Casi todo lo que puede suceder ahí es malo y muy malo, ¿no? Y de cuando en cuando pasa un evento medio bueno de un aliado con Roma, que tiene un impacto menor, tampoco te soluciona mucho la vida, te da a veces un poquito de respirito, pero sobre todo es, oye, que no ha pasado nada malo, ¿no? Es como, bueno, respiramos. Estoy intentando recordar algunos juegos que van por eventos y en los que a veces el evento es no ha pasado nada, y que yo creo que sería un buen ejemplo de esta cuestión, que frecuentemente pasan cosas con mucho impacto en la partida y que condicionan la partida, y que ocasionalmente lo que sucede tiene un impacto menor o no tiene ningún impacto. No sé si más o menos coincides en que esto es lo que pretende decir. Sí, sí. Por ejemplo, un juego que a mí me gusta mucho, yo soy muy de solitarios y de juegos así bastante contenidos en cuanto a materiales y demás, es el Deep Space D6. No sé si lo conoces. Uno de gestionar una nave y van llegando oleadas de enemigos y bueno, tenemos que ir contrarrestándolos, disparándolos y tal, pero tenemos ciertas rondas para decir, bueno, pues asumo el daño que me van a hacer estos enemigos porque todavía tengo suficientes escudos o lo que sea, todavía no me están atacando, no porque están a la vista pero lejos o lo que sea, y de vez en cuando en esas oleadas de que, bueno, al terminar el turno se sacan pues las naves que van a venir, pues de repente hay algunas que no tienen efecto, que no nos van a atacar, que no nos generan problema, ¿no? Y esos pequeños respiritos ayudan también mucho a definir la complejidad del juego, que esto es algo también bastante interesante. Es decir, el ruido violeta nos permite aplanar esa gaussiana inversa, poner más eventos en el centro, menos eventos en el centro, en función de si queremos más complejidad o menos complejidad. Es decir, si metemos en el Deep Space D6 pues muchas cartas de estas de no pasa nada, no hay ninguna avería, no nos han atacado, no hay nada malo, pues la partida va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, para las primeras partidas igual te dicen, pues prepara este mazo y mete 6 cartas de estas, o mete 8. Y entonces, bueno, pues sabes que durante la partida vas a tener
bastantes respiros por ahí, que bueno, si la estás liando, pues igual recuperas y al final acabas ganando la partida. Mientras que, pues si los eliminas y al final solamente dejas 2 o incluso ninguno, pues la partida va a ser siempre extrema. O sea, va a tener esa curva gaussiana, pues va a tener los extremos muy, muy, muy anchos y el centro muy estrecho, ¿no? Y entonces eso es... A mí me gusta mucho este ruido, más que nada porque dices, bueno, quiero una fuente de problemas, porque esto quiero que sea un reto. Esos problemas van a tener un tamaño que va a ser siempre un poquito superior a una persona que está jugando normal, pues para que sea un juego difícil. O va a ser exactamente la complejidad que yo asumo para una persona que juega medio bien. Pero luego, claro, si le metes algún respiro, pues estás permitiendo que sin cambiar prácticamente nada del juego pueda venir gente que juegue un poco peor. Y al revés, si el mazo lo has preparado para que con esos 4 respiros el nivel sea ya altito y de repente hay gente que es una crack en tu juego, que incluso juega mejor que tú porque ha jugado más partidas o lo que sea, y dices, bueno, pues prueba a hacer más violeta todavía ese ruido y a quitar esos valores que no te cambian la situación del juego, que no te meten más problemas, ¿no? En Autonomía Zapatista, uno de los juegos que he diseñado, lo que tenemos es eso: al final de cada ronda se sacan 3 cartas de eventos y prácticamente todos los eventos son negativos. Pues vienen paramilitares, hay acciones del gobierno, hay plagas, inundaciones, un montón de cosas. Y de vez en cuando pues hay una carta de que viene una cooperante a la comunidad y te ayuda pues muy poquito, porque los cooperantes pues no se enteran de la misa a la media, y entonces pues es un evento que no es negativo, pero tampoco es súper positivo, es decir, estaría en el centro de esa campana de Gauss invertida, ¿no? Y lo mismo, en el manual lo que pusimos fue eso: si quieres partidas complejas, pues elimina este tipo de cartas. Si quieres partidas más amables, porque es la primera partida del juego, o porque quieres ganar sí o sí, porque es una demostración o lo que sea, pues puedes meter muchos más eventos que sean neutros, que no te van a estropear la partida y que la van a hacer mucho más predecible, ¿no? Porque estás achatando esa campana de Gauss inversa que mencionábamos. En esto, él defiende, creo que lo he dicho antes, que este tipo de ruido es de los menos tolerados, o de los menos amables, o de los que se perciben como más, no sé, como menos apetecibles. Toma quizá parte de ese cliché o de ese prejuicio que los jugadores, cuando hay algo demasiado poco controlable, no les va a gustar, que eso a lo mejor también es discutible. Oye, yo a veces que me siento a la mesa y es que quiero que sea todo un poco un festival y no me importa. Mira, me viene a la cabeza el ejemplo del This War of Mine, un juego muy narrativo con una temática bastante oscura, donde en determinados tipos de eventos, de determinadas mecánicas del juego, como la inicial, que robas un evento y ves qué es lo que pasa, y casi todo lo que pasa es terrorífico. A nivel de juego, que bueno, pues puede ser más o menos divertido, pero es que luego temáticamente pues mejor no pongo detalles, porque si no se nos arruga a todos el estómago, porque son realmente y explícitos en algunos casos. Hay algunos de esos textos que precisamente se pueden eliminar y jugar sin un tipo de textos, pero son muy explícitos en muchos de los casos. Bien, el impacto que tiene todo eso en la partida suele ser mayor. Hago un mínimo spoiler: uno de los eventos es que las ratas se comen todo lo verde que tengas, incluido el tabaco, incluido tal. Entonces, claro, tú de repente llevabas jugando, acumulando una serie de historias para intentar sobrevivir un par de turnos que te ha costado, en fin, Dios y ayuda, y ahora de repente el evento que primero que te encuentras te arrasa con todo eso. Este es el nivel un poco del juego, ¿no? En el que esos eventos tienen un impacto muy grande. Y de cuando en cuando no pasa nada, o lo que pasa tiene muy poquito impacto. Y es como que dices, uy, qué respiro. De hecho, incluso si has jugado muchas veces y empiezas a dominar a lo mejor el juego, te puede dejar un poco la sensación de, jolín, claro, es que hemos tenido por azar demasiados de estos eventos en los que no ha pasado nada, y ahora esta partida ha sido demasiado sencilla, ¿no? En resumen, el ruido violeta parece que es el que es percibido como un poco menos
no sé cómo decirlo, menos aceptable, menos controlable, pero encima de que es poco controlable, es como que no está distribuido de la manera en la que a uno le gustaría o cabría esperar. Repito, con todos los matices que tiene esto. Yo no lo veo así. Es decir, me parece que atribuir bondades o maldades a determinadas distribuciones a lo largo del tiempo del azar es muy humano, pero es que depende de su contexto. Es decir, si tú ya tienes una fuente de problemas constante y eso es lo que te da la alegría del juego, lo que te da la vidilla, pues yo que sé, estás en un tower defense y estás defendiendo la torre y sabes que te van a llevar hostias por todos lados, lo normal es que haya movidas extremas. Eso es lo que se espera. Cuando de vez en cuando esa fuente de movidas extremas te da un respiro, pues también se percibe muy positivamente. Es decir, cuando tú estás en tu trabajo y trabajas en un servicio técnico y cada día te viene alguien con una película rarísima y es un CSI y es la pera, pues no dices qué mierda de trabajo. Probablemente hayas elegido ese trabajo porque te gustan los retos, te gusta investigar, te gusta ser un house de la tecnología o incluso de la medicina. Pero hay veces que dices, joder, tengo un día un poco duro, tengo un día no sé qué, y de repente llega un caso que se resuelve de forma inmediata. Si todos los casos fueran así, muy probablemente tampoco te gustaría tu trabajo, porque dices, joder, o sea, es que esto es todo trivial. Siento que mi trabajo lo podría hacer alguien que supiera muchísimo menos o que siguiera un manual de una página o incluso una máquina, ¿no? Quieres un trabajo que te rete, pero si de vez en cuando te da un respiro, pues ese respiro a veces es muy bienvenido. Por supuesto, si todos son respiros, pues estamos en esta teoría del flujo de Mihaly Csikszentmihalyi. Si estamos bajando el nivel de exigencia del juego, pues al final acabamos en el aburrimiento, ¿no? Pero a mí me gusta mucho el ruido violeta desde el punto de vista del diseño porque permite de forma muy cómoda convertir una fuente de problemas en no tan problemática o en muy problemática. Pero la fuente de problemas tú la has puesto ahí porque la necesitas, porque necesitas incrementar la dificultad y necesitas que haya un reto, porque si no, el juego es trivial, el juego es predecible, el juego es de ganar siempre, ¿no? Entonces, la posibilidad a través del ruido violeta de moderar una fuente de problemas me parece una herramienta súper útil desde el punto de vista de diseño. Claro, yo creo que como todas este tipo de fuentes de aleatoriedad las debes seleccionar en función de qué es lo que tú quieres conseguir de tu juego y qué es lo que es interesante. Por eso me resulta tan interesante, porque creo que puede dar herramientas a los diseñadores, decir, bueno, a ver, con este tipo de aleatoriedad es más probable, porque nunca tienes una certeza absoluta, pero es más probable que los jugadores perciban, entiendan o les oriente un poco a esto o experimenten este tipo de sensaciones, mientras que con este otro tipo de aleatoriedad pueden pasar estas otras cosas. Repito, poniendo por delante que al final pues la subjetividad y otro tipo de elementos hacen que te guste más o menos. Incluso el mismo jugador puede disfrutar quizá mucho de una aleatoriedad en unas circunstancias sabiendo que va a eso y a lo mejor no lo disfruta en otros juegos. No sé qué ejemplo poner, pero yo hay veces que sí que juego a competir, ¿no? Yo si juego un Kailus, por lo general, salvo que se lo esté explicando a un novato, yo juego a hacer todo lo posible, ¿no? Si ahí hubiera un elemento aleatorio que a lo mejor a mí me pareciera demasiado descontrolado, a lo mejor no me hacía tanta gracia. Sin embargo, cuando voy en el último turno de Twilight Imperium a pegarme, yo ya sé a lo que voy. Quiero que eso sea un festival épico y gane o pierda, pero quiero que pase eso y no me importa el ruido más descontrolado posible, ¿no? Que quiera experimentar cada jugador y sobre todo que el diseñador tenga de una manera más o menos consciente cómo se suele percibir, yo creo que es una muy buena herramienta y por tanto ser consciente de que el ruido rosa pues se percibe, pues eso, se suele percibir como algo un poco más, no sé cómo decirlo, es que justo no es la palabra, pero como más distribuido. Más natural, más orgánico para mí. Exacto, que el ruido violeta pues es como más extremo y hay veces que eso te parece muy, muy divertido, pero a lo mejor en otros momentos te dicen, jolín, es que esto ha sido demasiado descontrolado, que el ruido blanco pues precisamente es como el extremo de ese descontrol y que el ruido marrón
es una manera de anticipar con un cierto rango lo que puede ser, lo que puedes decir en el corto plazo, pero que es un poco más oscuro en el largo plazo. Y por último, el ruido gris que tú citabas, pues una manera de compensar, ¿no? Ciertos tipos de situaciones. Por hacer un resumen un poco grosero y un poco atropellado de lo que hemos estado comentando. No, genial. A mí, el último punto que me gustaría comentar es que todos estos ruidos pueden cohabitar en el mismo diseño, en diferentes apartados del juego, en diferentes contextos del sistema reglístico de un juego, y que cuando tengamos dudas sobre qué tipo de ruido puede tener cierto sentido a la hora de diseñar, nos fijemos en qué es lo que estamos intentando simular y en si queremos que el grado de verosimilitud de lo que simulamos con nuestro sistema de reglas sea alto o no. Es decir, por ejemplo, en un juego de escaramuzas, nosotros lo que podríamos hacer es utilizar ruido marrón para definir cuál va a ser la posición de personajes no jugador que van a estar por ahí, pues liándonosla y apareciendo por ahí de vez en cuando y tal, ¿no? Y entonces, bueno, dices, yo no he visto dónde están y en los siguientes 5 turnos no voy a saber dónde están porque se han ocultado detrás de un bosque o cualquier cosa de estas, y quien está manejando a estos personajes no jugador pues no me está dando pistas, ¿no? Pero sí que voy a poder predecir y decir, bueno, pues si han entrado en este bosque y tiene una anchura de 6 posiciones, pues como muy pronto van a salir por el otro lado al de 6 turnos, pero no van a salir al de 3, porque el bosque tiene el tamaño que tiene. Pero si, por ejemplo, en lugar de utilizar ruido marrón para ese movimiento, que es impredecible, pero hasta cierto punto, usamos ruido blanco y resulta que los personajes no jugador que te pueden hacer una emboscada y matarte por la espalda pueden aparecer en cualquier momento, en cualquier punto del mapa, en cualquier momento, pues eso se siente como muy injusto y muy poco creíble, ¿no? Pues decir, no, es que es una batalla espacial y existe el hiperespacio. Y dices, ya, joder, pero es que tiene sentido que en una batalla espacial, que pues es básicamente una batalla naval en 3D, aunque muchas veces la modelamos en 2D, esté todo el mundo tirando de hiperespacio. Porque si lo hicieran así en las películas y en tal, es que nada sería predecible. Por supuesto que de vez en cuando alguien tira de hiperespacio y alguien escapa de ahí y ya está. Pero si todas las naves pudieran aparecer en cualquier punto de la galaxia en cualquier momento, pues estaría rompiendo el juego, ¿no? Y entonces dices, ¿este tipo de ruido lo tengo que obviar, lo tengo que eliminar de mis juegos? No. Habrá contextos donde eso será súper apropiado y habrá otros contextos en donde para nada será apropiado. Si, por ejemplo, defines que todas las naves van con el hiperespacio pulsado y se van a mover con ruido violeta, pues va a ser un caos absoluto, donde cualquier nave puede aparecer en cualquier momento y ya está. Que si te quieres echar una risa, si quieres hacer unas partidas de 5 minutos y que jajaja, que ha aparecido por detrás y te he matado, así sin venir a cuento, pues estupendo. Pero si estás simulando pues una batalla real, estás acercándote a un wargame, pues ahí igual tienes que tirar de ruido marrón para que se sepa que, bueno, pues que hay elementos que no está controlando ninguna persona, que se van a mover de forma más o menos aleatoria, pero predecible y lógica con respecto a cómo funciona la física de la materia que conocemos, ¿no? Que no aparece en un lado y desaparece y vuelve a aparecer en otro, sino que, bueno, tiene una continuidad, ¿no? Y aquí, bueno, pues tiramos un poco ya de psicología y de las leyes de la Gestalt que hemos hablado, de, pues eso, de proximidad, de contigüidad, de movidas de estas, que son casi niveles preatencionales para lo que vamos a percibir como natural, ¿no? Entonces, ¿el ruido rosa se percibe muy natural? Sí. ¿El ruido violeta, que es todo lo contrario, se percibe como muy poco natural? No necesariamente. Yo no estoy de acuerdo con Engelstein. Si es algo que es una fuente de problemas, que sabes que es pues lo que te da de comer a ti, pues lo que decía, eres un médico y cada vez que viene alguien te viene a contar su película. Joder, si fueran todo paracetamol para todo el mundo, pues muy probablemente no existiría ese puesto
para una persona que sepa medicina, pues directamente pondría en la puerta compre paracetamol y ya está, ¿no? Entonces, creo que cada tipo de ruido que hemos comentado con ejemplos es una herramienta que tenemos en nuestra caja de herramientas de diseño para aplicar a una determinada situación, que muchas veces los juegos simulan procesos y sistemas que conocemos de otros contextos, de la vida real, de un videojuego, de lo que sea, y que tenemos que fijarnos un poco en cómo es ese sistema y cómo se podría asimilar a uno de los colores del ruido que hemos mencionado. Por supuesto, cuando lo hacemos con una tablet o cuando lo hacemos con un ordenador o una videoconsola, ahí se pueden meter técnicas de inteligencia artificial o técnicas de algoritmia compleja para que eso simule muchísimo mejor la realidad. Pero cuando hacemos el salto a la la baja fidelidad, pero el gustito que tenemos de lo tangible que nos dan los juegos de mesa, pues tenemos que acercarnos a ciertos modelos mucho más gruesos, que son estos que comentaba Engelstein, ¿no? Entonces, por supuesto que es un trazo grueso el de análisis, y ya ha hecho, pues claro, el disclaimer, y lo he hecho yo, y lo hace él también y demás, pero creo que nos ayuda. No sé si tú lo ves así. Sí, a ver, a mí, claro, ya lo que me pide el cuerpo es ir más allá y decir que es lo complejo y lo que no sé si habrá ni siquiera nada hecho o publicado, que es, bueno, tenemos una idea, ¿no? Y tenemos unos modelos que parecen encajar. La percepción que tienen los jugadores realmente al final encaja con esto. A mí es una cosa que últimamente me tiene muy intrigado y muy interesado, ¿no? En final yo entiendo que el juego es sobre todo reto e incertidumbre, ¿no? Tú cuando juegas a algo, sobre todo lo que más en general nos suele enganchar es que tienes un plan, quieres que te salga algo, que tienes un objetivo y tienes una manera en la que se resuelve eso, que no es información perfecta, que tienes una incertidumbre que proviene de distintas fuentes, como decíamos antes, aleatoriedad, las decisiones de otros jugadores, etc. A mí me gustaría confirmar si efectivamente los jugadores perciben como algo más positivo, menos positivo, e incluso si los estilos cognitivos de cada uno de los jugadores pueden generar preferencias, personas más analíticas o personas más sistemáticas que tienen más a la sistematización o personas que con unas mejores habilidades sociales, si prefieren unos tipos de elementos que resuelven la incertidumbre u otros, y cómo perciben estar en manos de la aleatoriedad. Esto me parece apasionante. Esto sé que está sonando muy friki, me imagino, pero me parece interesantísimo. Y confirmar o comprobar cómo las personas, cómo los jugadores, las jugadoras perciben esta aleatoriedad y cómo de verdad les resulta placentera o desagradable, me parece interesantísimo. El ejemplo del República de Roma, que vuelvo a él, hay muchos jugadores que dicen, joder, es que el juego, bueno, discuten mucho y te lo pasan muy bien discutiendo, pero es tan injusto en el sentido de que, pues al final sacas un cheat, al final o en el penúltimo turno se te muere tu mejor senador y ya te has quedado fuera de la partida en cierto modo, y todo ese tipo de cuestiones tienen un impacto en los jugadores como para decir, yo no vuelvo a jugar a esto. Y eso es lo que me parece interesantísimo, cómo se percibe el azar y si esto de verdad que estamos intuyendo al final en la percepción del jugador y en lo placentero o agradable o lo contrario, o desmotivador que resulta un juego, tiene el impacto que cabría esperar. Pues ahí tienes una tesis doctoral, cuando quieras. No, claro, sí. Claro. Sí, además muy, muy bonita. O sea, ahí hay muchas preguntas de investigación y muchas cosas, pero sí, o sea, es algo que yo creo que todavía queda por analizar. Y bueno, pues no sé si te planteas hacer algo a nivel de investigación. Yo creo que en este último minuto has diseñado el plan de investigación. ¿Qué es lo que habría que analizar? ¿Cómo habría que analizarlo? Y lo bueno es que tienes el plano matemático que te va a dar la objetividad, como quien dice, y luego tienes diferentes niveles de análisis, porque esto lo puedes utilizar con juegos que sean más solitarios o multisolitarios, donde estás enfrentando a la persona con el sistema pseudo aleatorio o de ruidos de los colores que sean, o un sistema ya más mixto donde quieres mirar cómo se socializan esos ruidos, ¿no? Es decir,
que cuando se suman esas dos fuentes de incertidumbre, que son el resto de personas que están jugando y el sistema aleatorio que pueda, o los sistemas aleatorios que pueden estar embebidos en el juego, pues esa interacción también es súper interesante, ¿no? Entonces, aquí yo creo que todavía está la cosa muy verde, salvo que salga alguien contando cosas sobre esto. Y si saliera, me gustaría volverte a invitar para decir, mira, hemos encontrado a alguien que ha recogido tu guante, que bueno, igual no nos escucha, pero que ha tenido ideas parecidas. Y ese nivel de análisis a mí me encanta. Lo que pasa que ahí es un poco ruido blanco porque no tenemos ni idea lo que va a pasar. Yo por lo menos... Claro, no. Es que es el problema que tenemos. Esto es intuitivo en cierto modo. Ahora vamos a ver, cuando esto hicieras un diseño experimental y te cojas y te pongas a analizar de verdad los sujetos cómo reaccionan y cómo perciben, a lo mejor te encuentras que esto realmente no se percibe de esta manera y que tenemos una idea distorsionada como jugones o por estar precisamente muy dentro de, en tu caso, mucho más del diseño y a lo mejor otros del juego, ¿no? Y cómo eso se puede percibir. Sea como sea, mira, yo creo que el hecho de que se intenten concretar, que se intenten clasificar, que se intenten incluso utilizar una jerga, unos neologismos que creo que sí que pueden ayudar a entender de qué nos referimos. Esto, aunque a algunos les suene exótico, ruido violeta, ruido rosa, es fácil de ridiculizar también si nos ponemos críticos, ¿no? No sé si me explico. Yo no compro esa crítica para nada. Para mí es una crítica que no entiende el nivel de análisis. O sea, no estamos hablando de colores, por supuesto que no estamos hablando de colores, estamos hablando de... cómo funciona una función de aleatoriedad en función del tiempo. No estamos hablando de que algo es rosa o algo es violeta. Por supuesto que esos nombres se utilizan porque vienen del electromagnetismo. Y ahí pues se han usado esos nombres, pero de la misma forma que cuando alguien está hablando de partículas subatómicas y habla de pues el encanto y movidas de estas, no está hablando de que esta partícula es majísima. O sea, sí, pero es comprensible que pueda resultar relativamente exótico. Al que sabe mucho que le resulte, pues a lo mejor inadecuado, y al que no sabe mucho, pues precisamente que le resulte como un poco marciano, ¿no? Me refiero que, aunque pueda resultar discutible o controvertido o exótico, a mí sí que me parece útil, porque permite empezar a denominar elementos, clasificaciones, aunque luego sean discutibles, aunque sean relativamente laxas, pero es una manera de intentar profundizar un poquito más allá cuando hablamos de los juegos de mesa, cuando hablamos de lo que sucede en los juegos de mesa y cuando hablamos de las dinámicas y de las percepciones de los jugadores, que creo que es una de las grandes olvidadas y que cuando escuchamos una reseña a otros jugadores, incluso en medios lúdicos, vamos a llamarlos así, medios lúdicos, yo echo de menos a veces ese análisis, ¿no? Ese análisis de profundizar en las tripas de lo que ha sucedido en el juego, porque en muchos casos no tenemos vocabulario. Y hace poco, hablando con un compi, poníamos el ejemplo del póker. En el póker, posiblemente porque es un juego competitivo, porque mueve mucha pasta, etcétera, sí que tienen un montón de jerga, el check raise, los nuts, el no sé qué, para denominar jugadas y situaciones, para intentar explicar cómo ha actuado un jugador, que explicarlo de otra manera sería demasiado abstracto, demasiado escurridizo. Sin embargo, tú cuando a alguien le dices, no, es que este tipo ha hecho check raise, entiendes qué jugada ha hecho, ha pasado, pero ha pasado con la intención de después apostar. Ya eres capaz de intuir qué es posible que le esté pasando por la cabeza. No sé si me estoy explicando que sí. Este tipo de jerga a mí me parece muy útil para entender todavía un poquito mejor, repito, dentro de la laxitud o de lo discutible, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de según qué tipos, en este caso de aleatoriedad, ¿no? De cómo se pueden percibir y que es distinto, pues que una situación sea muy predecible, a que sea un poquito predecible o a que sea muy extremo los resultados que pueden dar. Y esto es lo que creo que permiten este tipo de términos, este tipo de clasificación. Sí, yo para terminar un poco repetir lo que he dicho al principio, que por supuesto que el mapa no es el territorio, es decir, todas estas ideas que traemos de nuevo léxico, nuevas formas de intentar explicar ciertas cosas que tienen mucho que ver con las dinámicas y no tanto con la mecánica abstracta como tal, pues nos da pistas. Es decir, el mapa no es exactamente el territorio, pero nos da muchas pistas. E incluso un mal mapa es mucho mejor que ningún mapa. Un mal mapa en el sentido un mapa pues que
no siempre respete las proporciones, no siempre respete las distancias. Pues mira el jaleo que tenemos con las proyecciones de Mercator y de otras de una esfera en el plano, ¿no? Pues hay mapas que funcionan bien para unas cosas y mal para otras y demás. Pero incluso un mapa que no respete las proporciones en área nos da bastantes pistas de las áreas también. Y un mapa que no respete las distancias, pues también nos da bastantes pistas de las distancias, aunque sea un mal mapa. Y este nivel de análisis, el nivel de análisis que yo sitúo como en el medio de lo que tú proponías desde el punto de vista de percepciones y demás, que a mí me parecería muy a alto nivel, muy cercano a las personas que están jugando, y el nivel desde el puro análisis de las distribuciones de probabilidad de los sistemas de generación de números aleatorios, este nivel intermedio de qué es lo que pasa con la aleatoriedad a lo largo del tiempo, me parece que da muchísimas pistas de cara a diseñar partidas enteras, no solamente turnos. Y creo que eso es muy rico a la hora de hablar sobre otros diseños, pensar en resolver problemas de diseño, que es un poco pues de lo que va este podcast, ¿no? Pues oye, Pablo, a mí me parece que, bueno, para mí ha sido un placer la invitación, tu tutela, y no lo digo como un cliché, sino de verdad lo entiendo así, que gracias a tu tutela, tu erudición y tu sabiduría has podido orientar esto, porque si hubiera sido por mi parte, hubiera quedado algo pues muy desordenado, y has sabido enmarcarlo, yo creo, y darle, en fin, dotarlo de cierto, del cuerpo que yo creo que merece, porque claro, a mí me parece esto apasionante, y aunque sea muy torpe por mi parte, pero yo creo que hemos intentado profundizar en algo que a mí me parece muy complejo, muy interesante dentro de lo que es el mundo de los juegos de mesa, como es la percepción de la aleatoriedad, ¿no? Entonces a mí me ha parecido interesantísimo, y te agradezco, ya digo, tu guía y tu tutela en el programa. No sé si te compro el marco mental que estás planteando, porque, por ejemplo, todos los ejemplos que has traído de juegos reales y cómo casaban con cada uno de los ejemplos es algo que yo adorezco. O sea, no tengo tanta cultura lúdica como Adrián o como puedas tener tú. Y entonces, bueno, pues es ese complemento, ¿no? Yo vengo más con el libro debajo del brazo, vosotros tenéis miles de horas de vuelo, y creo que esa suma es pues un combo bastante interesante, y espero que así lo agradezca la gente que nos escucha. Pues espero que haya resultado de interés, y nada, un abrazo. Yo, pues sabes que podéis contar conmigo siempre que queráis, y permanezco atento a vuestros programas, esperando a vuestras publicaciones. Muchísimas gracias por todo el tiempo, no solamente en la grabación de este programa, sino en los debates, en haber traído y abierto este melón, y todo el resto de melones que abráis. Es muy de agradecer que de vez en cuando menees el cotarro en la comunidad y surgen cosas tan chulas como esta. Pues muchas gracias, y buen verano a ti y buen verano a toda la audiencia. Perfecto, un abrazo. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.